Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Stein Channel número 3. Hoy tenemos una invitada muy especial y hablaremos con ella sobre el anime, ¿no? Es una experta en anime y para mí es un placer que esté con nosotros. Zazu, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? pasa? Buenas, ¿cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Sí, hace tiempo. Te ha crecido mucho el pelo, ¿eh? Sí, A, la verdad que sí. a mí también, ¿eh? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que me crece para adentro, ¿eh? Luego en invierno ya se empezará a notar. Vale, A ya ver si me soltaré el pelo en invierno. Ahora no me apetece, la verdad, hace mucho calor. Bueno, vamos allá. Vamos a empezar con una pregunta que me gustaría formularte, ¿no? ¿Qué es el anime para ti? el anime para mí el anime, no sé, es que te podría responder 50.000 cosas, pero para mí, sinceramente, es un hostia, espérate que no me va a salir la palabra, ¿eh? Entretenimiento, ¿Y cómo? ¿vale? Donde ¿Cómo? aprende, entretenimiento donde puedes llegar a aprender muchas cosas sobre unos dibujos animados, ¿eh? Y la gente lo verá una estupidez, pero la verdad es que no es para nada una estupidez. Aprendes muchísimas cosas, Como por ejemplo. como por ejemplo lo que es el compañerismo, la solidaridad, la soledad, depende del anime que mires, lo que es el amor, El lo que egoísmo. el egoísmo, el poder La máximo, maldad. exacto, ahí como Star Wars, ahí. La maldad siempre, Pues, siempre sale, ¿eh? Siempre está ahí la maldad, ¿eh? ¿Verdad? Que siempre hay un tema ahí de la maldad que no acabamos nunca de cuajarlo eso. Yo creo que en todos los animes, ¿no? ¿Has visto algún tiene que anime que no haya existir, maldad? tiene que existir, es que no hay. O sea, en todos los animes hay maldad. Ya me vas a decir, pero es que estos animes de amor, no, también hay, porque está la hija, con perdón, la hija de fruta que quiere quitarle el novio al otro y ves, eso ya es maldad. Existe, existe, en todos los animes. ¿Desde qué edad recuerdas haber visto tu primer anime? A ver, mi primer anime fue con 4 añitos, el Dragon Ball, ¿vale? Pero yo ahí no lo consideraba anime, yo ahí lo consideraba dibujos animados, igual que Oliver y Benji, igual que Musculman y todos los que mirábamos en ese momento. Yo eso no lo diferenciaba como un anime, era mis dibujos animados favoritos y ya está. Pero claro, luego ya empezó a salir lo que era el tema de anime, lo pusieron como la casilla de anime, y entonces anime, empecé a verlo a partir de los 18 años. Que Sí, ya, sí. ya era un anime para... Bueno, ¿cuál es la diferencia real Uh-huh. entre un anime o un anime, ¿no? Se diría anime, ¿no? Sí, Vamos a decirlo anime, ¿vale? A ver si me sale bien. La anime. diferencia entre un anime básico y un pro. Uh-huh. Es decir, la diferencia también entre un anime de... Bueno, ya me entendéis. Más únicamente de jovenzuelo, tirando a niño, y de adulto. Uh-huh. A ver, pues Sin que haya guarradas. mira, una de las diferencias que yo veo así, simples, ¿eh? Cuando yo miraba dibujos animados, en mi época, después de Dragon Ball, venía Oliver y Benji, que ese sería nuestro dibujo animado, por decirlo así, ¿vale? Y cuando vas creciendo, ya no es Oliver y Benji, es Oliver y Benji y campeones. Y luego cuando vas creciendo y te metes en la saga de anime, como se dice, ya no tiene nada que ver con Oliver y Benji, ya es Inazuma Eleven. ¿Qué te parece? Con superpoderes y cosas de Yo estas. Inazuma Eleven no me lo llegué a tragar, ¿eh? No sé Pues si... está muy, muy bien, te lo recomiendo. ¿Sí? Hombre, Sí, de hecho sacaron muchos videojuegos también, ¿eh? Y tiene mucha fama. Lo que pasa es que, sí, claro, yo lo tengo. yo me quedé es verdad que yo me quedé, bueno, ahí me quedé con Oliver y Benji, ¿no? Entonces, todo lo que ya salíamos del tema de Oliver Atom, Mark Lenders, Ed Warner, ya y Tom Baker y Benjamin Price, que me los sé todos, ¿eh? Incluso había un Sí, sí, sí. borracho, ¿no? Había un borracho también que era el entrenador Bueno, era el Kung Fu, entrenador, pero era el Del mejor Muppet, ¿no? jugador de Brasil. Sí, sí, Del Muppet. correcto. ¿Y cómo se llamaba el Correcto. entrenador? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿Era un borracho? Espérate, que era un brasileño. Espérate, a ver No, si me Brasil, viene el, no, ese era el Roberto Cediño, ese era el el del Roberto. New Team. Luego yo te hablo el del Muppet. El del Muppet era el que entrenaba a Ah, Mark Lenders, que era un borrachuzo. no, pero no me acuerdo. Ese también era el entrenador del Muppet. Sí, sí, ya sé cuál Sí, dices, que pero le no me daba acuerdo. con una vara.
¿Te acuerdas que le daba con una vara? Decía como diciendo que castigado, castigado, entrena. Es el que le enseñó el chute del tigre a Matt Lendes, por decirlo así. Pero no me acuerdo de su nombre. Yo tampoco me acuerdo del nombre, pero la verdad que era un personaje. Bueno, la verdad es que era una serie como de. No sé, era un poco rara, ¿no? Como de fútbol, deportistas y borrachos, ¿no? Era una cosa. ¿Esto qué es, no? Luego mezclaban como la estupidez, las cosas del corazón, o sea, no sé, el amor. Era la verdad que era una serie. que sí, pues enseñaban muchas cosas, la verdad, la serie. Sí, bueno, enseñaban el espíritu competitivo, pero y bueno, y la solidaridad también, ¿no? Lo que es también vivir si una persona está sola, cómo llevarlo, ¿no? Yo que sé, está bien, ¿no? Pero que sí que realmente te pones a analizar un poco la serie en contexto y dices, es una serie de borrachos y niños que juegan a fútbol, ¿no? Dicen, no tengo... Claro, porque un entrenador borracho en un deporte, pues no pega mucho, ¿no? No sé, y eran todos borrachos, ¿no? Los profesionales, entre comillas, se habían dedicado, por no sé, a beberse unos whiskies porque ya no podían jugar a fútbol. Mira, Ronaldinho, si nos ponemos a hablar así, esta se va de fiesta todos los días, o sea que... Bueno, ese es otro tema, y algún día, si quieres, hablaremos un poco de ello. Pero bueno, yo creo que muchos, Lo que pasa es que, claro, Ronaldinho salió de la luz, pero hay otros que no, pero bueno. Sí. A lo que vamos. Vamos allá, ¿cuál es tu serie preferida? Pues mi serie favorita y preferida, sin duda, es Naruto. Sin duda. Es una de las series que me ha enseñado un montón de cosas. Que sí, que hay mucho relleno, lo que vosotros digáis, pero es la serie que más aprecio puedo llegar a tener, de cómo un niño marginado se convierte como el mejor, el líder, ¿no? El Hokage, como aquel que dice ahí en Naruto. O sea, es una pasada. Lloras mucho con esa serie, aprendes muchos valores de la vida y... Sí, Naruto. Sí, porque sí que es cierto que el anime... es verdad, ¿no? Te transforma un poco y te mete también en los preámbulos de la vida misma dentro de un mundo de fantasía, ¿no? Suele pasar. Porque dices, estás viendo una serie y tú misma, ¿no? O la persona que lo está viendo dice, joder, ¿cómo me puedo emocionar con esto? Y son dibujitos, ¿no? Bueno, porque dentro de lo que hay son unos personajes, ¿verdad? Que te sientes tan identificado muchas veces o lo ves en la vida real plasmado en unos dibujos de una forma fantástica. Y yo creo que te transforman, ¿no? Que ves eso y dices, ostras, es que es como esto como... ¿No te ha pasado nunca que a lo mejor ves anime? Anime, ¿no? Lo ves y dices, ostras, es que este me recuerda a... Sí, me ha pasado con varios animes, incluso el típico anime que la gente no lo ve y tú te pones a ver y decir, joder, si esto es lo que me ha pasado a mí, ¿sabes? En el colegio o cosas de estas, ¿sabes? O sea, sí. También también te pasará, ¿no? Que dices, qué asco me da ¿no? Qué asco me da también me recuerda. También pasa, ¿no? Qué asco me da tío, ¿no? Pues también me recuerda a alguien, ¿no? Me recuerda a Sasuke-kun, qué pesado. A mí Sasuke me gustaba, ¿eh? A mí, bueno, yo he de decir, si me lo permites, que Naruto es una de mis series preferidas también. Me parece una serie soberbia, una serie excepcional. Y una serie que, lo que tú dices, ¿no? A mí una serie que me haga llorar y me haga estar tan enfocado. Yo tengo mis series preferidas, que luego hablaremos de ello, diremos las tuyas y diremos las mías. Y la verdad es que sí, Naruto, coincido, es una super serie y está dentro de ellas. Bien, una serie para ti que sea top, la consideres top, pero no te haya de momento picado el gusanillo para decir, oye, esta la ha visto todo el mundo, la voy a ver, le voy a dar una oportunidad, o a lo mejor que se la estés dando y que digas, todavía no la veo como la ve todo el mundo. Aunque sé que es una serie top, pero yo todavía no la veo tan fuerte para mí. Tan buena. Sí, pues para mí sería One Piece, ¿vale? Porque es una serie que no... ¿Cómo se dice? Que no la he acabado de ver. Básicamente porque empecé a verla y me quedaba dormida. O sea, yo ponía el primer capítulo, vale, el primer capítulo tú lo ves para enterarte un poquito, y a la que enchufaba el segundo capítulo, pues mis ojos empezaban a hacer así como los viejos en los sofás, pues igual. Y digo yo, hostia, si me quedo dormida en una serie es que tampoco no me entra tanto el rintintín, ¿sabes? O sea, le falta algo. Una pregunta, entonces, perdona que te corte, ¿venías de trabajar? ¿Yo? Sí, cuando veías la serie. Entonces, escúchame, no es que la serie fuera mala, es que nos pasa a todos, ¿eh?
No, pero yo siempre he hecho eso, siempre cuando vengo de trabajar me pongo mis 3 o 4 capítulos de capilitos. ¿Cómo estoy yo hoy? Capítulos de anime y digo, bueno, pues ya he acabado mis animes, pues ahora voy a intentar arrancar otra vez con este, porque si no sale ningún anime que a mí no me llame la atención, yo no lo miro, ¿sabes? Entonces, pues ponía One Piece. Digo, venga, va, que tengo que conseguirlo. Lo deja apartado. Y ahora, cuando conocí a mi mujer, ¿vale? Pues mi mujer me volvió a incitar, como que dice, de, mira One Piece, que yo lo he mirado hasta tal capítulo y no es lo que parece y no sé qué. ¿Lo ve contigo? No. Entonces, oye, ¿qué pasa? Porque tengo que llegar al capítulo donde está ella para... O sea, lo empezamos a ver juntas, pero yo veía que ella se quedaba dormida porque ya la había visto y para verlo yo sola, pues me quedaba dormida también, ¿sabes? ¿De qué capítulo estamos hablando? ¿Que tienes que atraparla? Yo creo que ella me dijo que estaba en el 500 y pico. 500 y pico. Madre mía, ¿y en qué capítulo estás tú ahora? En el 287, creo. Vaya, duración de los capítulos, media, básicamente. De 20 a 30 minutos, depende el capítulo. Te falta un poco, ¿eh? Te falta un poco. Dile a ella que afloje y que se ponga a ver otra cosa, porque si no creo que no la vas a pillar en la vida, ¿eh? No, si no lo está mirando ella, está esperando a ver si llego yo, pero es que yo no arranco. O sea, sí que es verdad que hay algún día que miro 1 o 2 capítulos, pero como lo veo muy... que no, que lo veo tan... Es que no sé decirlo, es como siempre lo mismo, y ahora me voy para allí, hago esto y me voy para allí, es lo mismo, o sea, yo necesito hostias. Y sí que es verdad que cada 3 capítulos hay hostias. Pero como vengo del mundo del Naruto, que capítulo que veías, capítulo era hostias... Básicamente, pues, sí, cierto. Ahora vengo a esto y me falta la tralla, pero a ver, lo quiero seguir mirando porque yo he visto spoilers donde... está guapita la cosa, ¿sabes? Entonces estoy yo intentando arrancar, pero me cuesta. Es uno de los tops, pero a mí yo sé que la gente me va a matar cuando vea esto. Yo no lo he visto, ¿eh? Yo no lo he visto. One Piece. Aunque también, en serio, conozco gente que es muy, muy, muy fan. Además, creadores de contenido y gente que conozco que me ha dicho, oye, tienes que verla, Stein, es que eres tonto, tienes que verla porque es una serie increíble. Pero claro, es que a mí lo de los barcos, pues que me tira un poco para atrás, ¿no? Yo me montaba en un barco cuando era joven y me mareaba, me he montado pocas veces, pero siempre acababa siendo... Me dieron hasta un premio, imagínate, de lo que yo vomitaba. Pues... premio de mareo, ¿no? Claro, entonces los barcos como que me dan mal rollo, ¿no? Y claro, es una serie que quería comentarte, que creo que se basa mucho en el tema de navíos, ¿no? En el tema de estar en el mar... que si ahora este barco pues me ataca, porque son de barcos piratas, si no me equivoco. Sí, y, oye, pero no siempre es así, ¿eh? O sea, sí que es verdad que hay ciertas cosas que es en el mar, pero también hay ciertas cosas que es en la tierra, hay ciertas cosas que es en el cielo. ¿Y los combates qué tal? A ver, los combates están bien. De anime, los que yo he visto, a ver, hasta donde estoy yo, pues yo me esperaba un poquito más de tralla. Me gusta, sinceramente... la serie real. Si tengo que ver una cosa en One Piece, prefiero eliminar One Piece de anime y verlo en Netflix cuando vaya saliendo cada temporada. Muy en serio. ¿Hasta ahora bien? Sí, o sea, es que en Netflix o sea, cuando en real, por decirlo así, es como que quitan un poquito todo el relleno, ¿vale? Y es más trayoso. Entonces a mí eso me llamó bastante la atención. Incluso yo, sinceramente, vale, me vas a decir que soy una friki, todo lo que tú quieras, pero yo lloré en el primer capítulo que pusieron de Netflix, ¿sabes? No, friki para nada. Yo también he llorado, ¿eh? No, en serio, yo tengo que decirlo. Yo he llorado, con muchas series de anime. Ahora claro, o sea, lloro en la de real, pero cuando yo vi esos capítulos en anime, dije, ¿sabes? O sea... pero luego lo veo, o sea, ahí en persona y no sé, yo lloré bastante. Bueno, yo lloré con los Caballeros de Zodiaco. Yo me acuerdo del momento en que estaba, no sé si lo habrás visto, yo creo que sí, el momento en que está ahí Shun, que ve a Iki, y dice, hermano, y ahí me caían lágrimas como puños. Yo creo que porque a mí me pasó igual, ¿no? Mi hermano era el que va por... Yo tengo dos hermanos y una hermana, que son más grandes que yo, y claro, el hermano que yo tenía por delante, pues yo lo quería como... Era muy especial para mí, José. ¿Vale? Un beso a mi hermano José, con babas. Y lo que digo, ¿no? José era como un protector para mí, era una pasada, nos llevamos 1 año y pico de diferencia. Y claro, yo cuando dijo hermano, yo era como, me identificaba un poco como Shun, ¿no? Ahí como un tío ahí endeble,
aunque tenga mi poder escondido, pero soy ahí como indeble. Y luego está Iki, ¿no? Que era un poco cabronazo, y que tenía un poder que no veas. Y bueno, yo en el momento aquel que están con la armadura, que aparece Iki que la quiere robar, ¿te acuerdas? A ver, yo me acuerdo de cosas, una de las cosas que yo me acuerdo de Sansella era de un caballero que no me acuerdo cómo se llama, que era el que tenía la armadura de color verde, cuando se quedó ciego. Ahí es donde lloré yo. Bueno, ese es Shiryu, el caballero del dragón. Ahí es cuando yo lloré, porque es que a mí me gustaba ese personaje, a mí no me gustaba ni el que era de Pegasus ni nada, me gustaba ese. Bueno, que tú lo viste que cuando se enfrentó contra el caballero de la Medusa, ¿no? Creo que sí. Los convertía en piedra y él se... bueno, no voy a hacer spoiler por si alguien lo quiere ver, pero bueno, pasan cosas y entonces él se queda ciego. Luego pasan... Bueno, ya no quiero contar nada más por si alguien la quiere ver. Yo no me acuerdo mucho tampoco, pero sí que es verdad que tengo súper metida esa parte de ese momento de cuando se queda ciego y... No, ese capítulo, hay combates en la serie de los Caballeros del Zodiaco que luego, si queréis, profundizamos un poquito más, que son una pasada, ¿vale? Luego hablaremos de ello. No me acuerdo, One Piece, yo no le he dado... Retomamos un poquito lo que era el tema de One Piece. Yo One Piece, lo dicho, no le he dado ninguna oportunidad, pero tal vez algún día se la dé. Viendo que los capítulos tampoco son tan largos, sí que es verdad que la serie es muy longeva, ¿no? Nos vamos a los 1000 y pico de capítulos, que joder, a ver, claro, ¿no? Te tira un poco para atrás para iniciarla, ¿no? Y luego el tema de rellenos, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Que luego hablaremos también y profundizaremos en el tema de rellenos. ¿Tiene mucho relleno One Piece? Pues One Piece es la serie de anime que menos rellenos tiene. No te voy a engañar, ¿eh? Primero va Naruto con el máximo de rellenos, que para mí no eran rellenos porque cada parte te explicaba algo diferente, ¿vale? Luego va Dragon Ball y por último va One Piece. Pero es que cuando tú te pongas a ver One Piece me vas a entender. Porque vas a decir, wow, esto no es relleno, pero es que es relleno. Ellos no lo consideran relleno, pero es que es relleno, te lo juro. Vas a ver otra cosa y dirás, esto también es relleno. Vas a ver otra cosa y esto también es relleno. Entonces, claro, que yo sé que me voy a llevar muchos hates o como se llame, que yo lo sé, pero que One Piece para mí son 20 capítulos de relleno y una cosa, 20 capítulos de relleno y otra cosa, ¿sabes? Y me van a decir, no, hombre, no. Que sí, para mí, sí. Me da igual lo que me digas. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo opino que, dentro de mi humildad, ¿no? Yo no soy tan experto como tú, pero, bueno, soy consumidor de anime y me gusta mucho, ¿no? Entonces, yo quería saber, ¿no? Esto que te voy a comentar. Hay veces que estamos en contexto de ver el anime y muchas veces es relleno. Pero el relleno es diferente. ¿Por qué? Porque, aparte de ser relleno, envuelve un poquito y da la vuelta como a la historia, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Naruto, cuando ponen el relleno de cuando está Kakashi, porque es relleno, que te ponen la historia de Kakashi y tal, cuando es pequeñito y tal, que está con Obito. Eso en realidad es relleno, pero luego te lo... Es relleno, pero te están explicando la vida de Kakashi. Eso es lo que me refiero. Pero en One Piece, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo. Para ir de un sitio a otro sitio son 7 capítulos donde no pasa automáticamente nada y según ellos eso no es relleno. Y no te explican nada tampoco. Solamente te explican los 10 primeros capítulos quién es Nami, quién es Sanji, quién es tal, quién es Pascual y quién es la princesa de Tatara no sé dónde. Y ya está, ¿sabes? Luego ya el siguiente es ellos en el desierto, que a lo mejor le ataca un escorpión. Eso no es relleno, porque le está atacando un escorpión, ya no es relleno, ¿sabes? No, hombre, no. Al menos en Naruto es, hostia, pues tenemos que ir a defender el puente, donde se encuentran a 2 ninjas, bla, 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 bla. Pero mientras van a ese puente te están explicando, pues mira, Naruto... El ninja de la niebla. Me está fallando, ¿eh? El ninja de la niebla. Yo no te estoy diciendo tan a saco, ¿sabes? O sea, son ejemplos, ¿sabes? Y mientras hacen ese camino, por decirlo así, te están explicando, yo qué sé, la vida de Naruto de cuando era pequeño, la vida de no sé qué tal, pero ya te estás enterando, ¿sabes? Naruto es así porque le ha pasado esto. Sasuke es tal porque le ha pasado lo otro. Gaara, ¿sabes? Cuando hicieron los exámenes Chunin, perdón, también sale un relleno de Gaara. Los exámenes Chunin serían como los exámenes de la verdulería, ¿no? Sí, el examen de la ESO. Es que ha sido buenísimo, los exámenes Chunin, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Hablamos de verduras, ¿no? Venga, va. Graduado, ¿eh? A lo que me refiero es eso, sale ahí un capítulo donde explica Gaara. Pues tío, ya sabes por qué Gaara es así, ¿sabes?
pero en One Piece no. En One Piece ahora me voy a la ciudad del cielo y mientras llego a la ciudad del cielo me peleo con una ballena y no es relleno. Pero One Piece tiene ese toque de humor que tenía Dragon Ball y Naruto. Sí, hay capítulos donde te ríes mucho, también, sobre todo con Usopp. Usopp es una pasada, es el personaje más mentiroso que hay, no te lo voy a negar, pero no lo he visto ese personaje, no sé quién es. Bueno, cuando lo veas ya sabrás quién es uno que ya así de larga, que siempre está diciendo mentiras, ¿sabes? Y encima el Luffy te las cree todas, sí, porque Luffy es un poco como inocente, ¿no? El rollo Goku, ¿no? Es muy inocente, ¿no? Correcto, es igual que Naruto, o sea, los tres son iguales. Luffy, Son Goku y Naruto, los tres son iguales, son inocentes, se piensan que pueden ser amigos de todo el mundo y que pueden cambiar la vida de todo el mundo, ¿sabes? Me he levantado porque esto va a salir para que se vea, ¿no? Quién es cada uno, ¿no? El primero, sería Son Goku, ¿vale? Correcto. Este sería yo no lo veo, Naruto y este sería Luffy, ¿vale? Para que lo sepáis. Y esto sería ya y los tres son iguales. ¿Vale? Los tres son iguales de buenos, los tres se piensan que pueden ser amigos de todos, los tres después de una pelea les cambia la manera de pensar de todo el mundo, ¿sabes? Los tres son iguales. Y que me diga que no, es mentira. Los tres son iguales. ¿Qué opinas? No sé si lo habrás visto, yo creo que sí. My Hero Academy. My Hero Academy. Está bien, ese anime está muy bien. A ver, sí que es verdad que pasa lo mismo que One Piece, ¿eh? Al principio es un poquito que él tiene que arrancar, ¿vale? Pero es un anime que te emociona mucho. Como un niño sin poder, luego le adquiere un poder de uno de los más grandes del mundo, tiene que salvar al mundo. Bah, está muy bien. A mí me gusta. Tú sabes que mi nombre viene un poco derivado de lo que lo saqué de la serie de My Hero Academy, ¿no? ¿Te puedo enseñar una cosa? Sí, claro. Vale, dame un segundo, ¿eh? Venga, va. Ahora me enseña una espada, ¿eh? Y corta aquí el directo. Estaría bien, ¿eh? Una espada así, láser. Y se vería la imagen. Pero pasa que lo malo es que no sé hacer efectos especiales tan bestias, amigos. Y entonces eso no lo sabría hacer, pero estaría bien, ¿no? Que sacar una espada láser ahora y cortar ahí la imagen por dos. Vale, ya estoy. A ver, ¿qué nos vas a enseñar? Que mi personaje favorito de My Hero Academy es un villano, ¿vale? Y adivina qué villano es. Stein. Hombre, míralo. No, pero ese no es Stein, ¿no? Sí. Aquí está en la fase final. Es que yo no sé si tú has visto la Stein, no, Stein, el asesino Stein es el. No, ese no es el asesino de héroes. Llegará aquí, perdón. Mira. Este y este. Sí, porque este tiene como doble personalidad, ¿no? Este es un poco bipolar, ¿no? Está un poco colgado este personaje. No es que tenga doble bipolaridad, simplemente que como se le mete el Alforo dentro de él, es como que tiene dos personas dentro. Pero si te estás mirando My Hero Academy, ahora está por una parte donde él está... No la vi, o sea, vi la primera temporada, vi la segunda y la tercera ya me quedé ahí, no la encuentro, ¿vale? No la he visto todavía. Pero sí que es verdad que yo me acuerdo, no sé si... Bueno, es que no sé si era la segunda o la tercera, que bueno, se enfrentan contra uno que es súper poderoso, que era el... ¿Cómo se llama? El que tiene al principio el poder de My Hero Academy, el rubio este que tiene poderes que no me acuerdo. Sí. ¿Sabes quién te digo? El All Might. El All Might. El All Might. ¿Vale? Sí. El All Might se enfrenta... El All Might. Se llama All Might, ¿no? All Might. ¿All Might qué significa? All Might. No tengo ni idea. Bueno, pues... All right, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Pues entonces, el All Might se enfrenta contra otro que es como el otro que es como él, ¿no? Que tiene un poder así súper bestia. Sí, o sea, el All Might porque tiene el One for All y se enfrenta con el que tiene el All for All, ¿sabes? O sea, todo lo sí, es que no me acuerdo muy bien. Lo único que sé que tienen los dos unos poderes, bueno, excepcionales. Brutales. Sí, brutales, como los más fuertes de la serie, ¿vale? Sí. Sería como cuando están de pequeño en el Dragon Ball y está a lo mejor que yo que sé, en el final del torneo de las artes marciales, dices, ostras, se aparece un genio tortuga, un Fullet tortuga en catalán, como lo conocemos, y se va a enfrentar ahí con bueno, en el gran torneo de las artes marciales y tiene un poder súper bestia, ¿no? Y dices, ostras. Sí. Y luego se enfrenta contra Ten Shin Han y lo ves ahí los combates y dices, hostias, cuando eres pequeño flipas, ¿no? Y dices, hostia, el primer combate
y cómo lucha, ¿no? A mí, por cierto, luego hablaremos de ello. Ahí sí que lloré en un capítulo de Dragon Ball y te voy a explicar luego el por qué. Me impactó muchísimo y la verdad que se me cayeron lágrimas como puños. Bueno, lo voy a decir ya. La muerte del genio Tortuga, de Muten Roshi, ¿no? Como lo conocen también muchos, contra Piccolo, ¿no? Satanás Corpetit, como lo conocen en catalán también, cuando se enfrenta contra Piccolo, Piccolo Dalmai, que es la reencarnación del mal, ¿no? Y claro, se enfrenta a ese Muten Roshi con tan poco power y que lo tienes, es un personaje tan carismático, de repente lo ves que lo da todo y de repente ves también que muere enseguida porque no tiene poder suficiente para enfrentarse contra él, inutiliza a Ten Shin Han, le ayuda un poco Shaos también y bueno, y ahí empiezan a morir. Y tú no estás acostumbrado, ¿no? Supongo que a ti también te pasaría, no estarías acostumbrada a ver en una serie cómo caen como moscas los personajes, ¿no? Cómo van muriendo uno tras otro. Sí, o sea, no estás acostumbrado a ver que los protagonistas, entre comillas, mueran tan rápido. Sí que es verdad. Me impactó cuando muere Krilin, ¿no? También, oye, dices, hostia, qué pena, ¿no? Krilin me dio mucha pena también. Pero no sé, me impactó más la de Muten Roshi, ¿no? Muere un montón. En todo Dragon Ball, Krilin, pobrecillo, si no ha resucitado casi 20 veces, no ha resucitado ni una, ¿sabes? Aunque yo creo que el personaje más sacrificado es Yamcha, ¿eh? Lo de Yamcha yo opino que es una vergüenza. O sea, es un personaje que tiene muchísimo potencial. Sí, lo apartaron. Después de cuando pasó toda la saga de cuando Goku era pequeño, luego creció un poco y tal. Creo que lo apartaron ese personaje porque lo hicieron mujeriego. Y por eso lo apartaron y se iba de tía y ya está. Pero yo creo que si lo hubiesen dado más protagonismo, pues sí que hubiese repartido buenas castañas, ¿eh? Porque yo me acuerdo de una de las peleas contra Son Goku que le metió bastante caña al Son Goku. Sí, con los puños del lobo, ¿no? Del lobo, sí. Uyals d'Allop era en catalán. ¡Uyals d'Allop! Y empezaba con las manos, que atacaba siempre con las manos, porque claro, el Uyals d'Allop, que eran los puños de lobo, el fallo que tenían es que de piernas no iba muy fino, ¿no? Entonces, claro, pegaba un barrido y a tomar por culo. Sí que es verdad que Yamcha, bueno, si no me equivoco, Yamcha era uno de los personajes preferidos de Akira Toriyama, ¿eh? Uno de los personajes preferidos. De hecho, si te fijas, ¿a quién, o sea, qué personaje se parece mucho a Yamcha de mayor? Que le falta solamente la cicatriz. Son Gohan. Son Gohan es clavado. Bueno, si te fijas, todos los personajes de Dragon Ball, si le cambias el pelo, son todos iguales. Sí, pero Son Gohan realmente de mayor es muy parecido. Muy, muy, muy parecido. O sea, prácticamente es un Yamcha. Bueno, no sabría qué decirte, porque Son Gohan del futuro, que es cuando se corta el pelo y tiene la cicatriz así, igual que el Yamcha, yo tampoco no le veo tan parecido, ahora que me pongo a pensar. Pues yo sí, yo sí. Lo que pasa que, claro, el pelo, ¿no? Es lo que decimos, el pelo que es verdad que se ha comprobado, ¿no? Tú ponías a lo mejor un Vegeta, le cambias el pelo, le cambias el otro y era Son Goku, le cambias el pelo. No con todos, pero no con todos, porque, por ejemplo, en Nappa, que era uno de los guerreros de Hombre, no, si te vas a esos, no. Pero no, pero cuidado, que sí que pasa. Pero pasa con otros personajes, ¿no? Por ejemplo, Nappa con Mr. Satan. Ah, sí, puede ser. Y con Mr. Satan y otros iguales, como Tao Pai Pai. No lo había pensado. Claro, y fíjate también que lo hacen como Tao Pai Pai, ¿no? Sería Nappa, Tao Pai Pai, Mr. Satan. Y por otra banda, incluso Piccolo Junior. Bueno, el Piccolo Junior, no sé, pero el Piccolo antiguo, el Piccolo viejales, ese seguro. Hostia, es una pasada, es lo que estamos pensando ahora. Y el Piccolo, ¿verdad? Y el Piccolo antiguo también, el Piccolo de Armael. O sea, cuando se separa de Jesucristo, como digo yo, que es el Dios, ¿no? También era igual. O sea, el que estaba ahí arriba en la plataforma ese antes. Sí, claro, pero es que es igual. O sea, si son, fíjate que son muy parecidos. Tú le pones la cara y a uno le pones bigote, a otro le pones así como, no sé, como perilla, a uno le pones trenza, a otro le dejas calvo, a otro le pones verde, pero prácticamente es lo mismo. Al igual que si pones a otra banda, pones a Son Gohan, pones a Vegeta, pones a incluso a Yamcha, ¿no? Y luego estaría un poco, pues, bueno, no sé, la diferencia sería un poco Goten, Son Gohan, Son Goku, Vegeta. Bueno, el que se salva un poco es el Trunks porque tiene el pelo lila, pero si le quitas el pelo ese también le pega la cara. Pues fíjate lo que te digo, que el que veo más diferente de toda la serie serían dos. Sería por una banda Krilin,
que lo veo diferente un poquito. Y el Muten Roshi. No, Muten Roshi, fíjate que es del rollo del Tao Pai Pai y todo esto, fíjate que es del mismo rollo. Vale. Pero sí que es verdad que Krilin y Yashirobai, que era aquel, ¿te acuerdas? Aquel de que se lo quería comer todo cuando se encuentran ahí, que se quiere comer, se quiere comer a todos los esbirros de Satanás, ¿no? Se los quiere comer a todos. un gordo feliz, ¿no? Se lo quiere comer todo, cabrón. Y ese sí que lo veo un poco diferente, ¿no? Pero recuerda también cuando aquel momento en el cual están en el torneo de las artes marciales y hay uno que lucha contra Yamsa, que es el dios, ¿vale? ¿Te acuerdas? Es el dios que se reencarna en una persona y es un tío que hace como si no supiera luchar y se cae, le pega en los huevos a Yamsa. ¿No te acuerdas o no? En el primer... no me acuerdo de ese. Lo tendré que mirar, pero no me acuerdo. Tendrás que mirar, ¿no? Bueno, pues ya pondré yo una imagen para que lo veas, ¿vale? Una imagen para que lo veas. Vamos a poner una imagen para que lo veas. Okay. Pues eso. Ese es también del rollo del setup, ¿no? De Piccolo, Nappa y compañía. Pero bueno, no vamos a extendernos más en esto, porque creo que al final, en vez de hablar de anime, vamos a hablar de no sé, de recortes, ¿no? Recortes y dibujos, ¿no? Bien. Eso, explícame. No te vayas. Explícame eso del Stein de My Hero Academy. A ver qué me salta. Porque claro, yo estaba, cuando yo empecé en el mundo del streaming, ¿vale? Yo ahora soy creador de contenido, pero yo antiguamente era streamer solamente, ¿vale? Era hacer directos y ya. Y ahora soy creador de contenido porque, bueno, por si a alguien le interesa, pues, oye, estoy en Instagram, estoy en Twitter, pero dándole caña, O sea, estoy, aunque no haya mucho flow, ¿no? Pero bueno, estoy llevando 5 canales de YouTube hasta el día de hoy, en este momento que estamos haciendo este vídeo. Luego tengo 3 canales de directos, es decir, soy creador de contenido, ¿vale? Y no solamente hago cosas, ¿no? Sino que las creo. Ya sabes tú que muchas veces dentro de un videojuego le meto roleplay, le meto historia y soy creador, ¿vale? Incluso he creado cosas hechas por mí con doblajes y tal. Es decir, yo sí que se puede decir que soy creador de contenido. También habría que definirlo, la diferencia entre un creador de contenido o gente que se cree creador de contenido. Porque claro, hay mucha gente que le hablas con ellos y dice, no, es que bueno, yo es que como creador de contenido... No, perdona, tú no eres creador de contenido porque tú solamente haces directos y luego recortas esos vídeos y los metes en YouTube. Eso no es ser creador de contenido, amigo, eso es ser streamer. Hay que diferenciar. Pero bueno, a lo que íbamos, ¿vale? ¿Qué te estaba diciendo? Sí. Lo de Stein. Lo de Stein, no, es que me quería escabullir ya, digo, a ver si se lo olvida. Bueno, pues eso, ¿no? Cuando empecé, yo tenía un nombre que tenía en mi cabeza y le dije, bueno, este nombre no me impacta, lo típico, empiezas a rebuscar un poco. Entonces estaba viendo la de My Hero Academy y dije, oye, mira, siempre me he puesto nombres en todo, ¿no? En todo el mundo competitivo y tal, básicamente de personas que lo han bordado, ¿no? Es decir, superhéroes, héroes. Digo, oye, ¿y si me pongo un villano? Si me pongo el nombre de un villano. Pues dije, hostia, pues mira, este se llama El Asesino Stein y me impactó. Y luego dije, hostia, como era streamer... Mira, ahora que has dicho Asesino Stein, ahora ya sé quién es, me ha venido en la cabeza. Ahora sí, ¿no? Claro, el asesino de héroes. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el que mató el hermano de este que corre mucho. Ahora no me viene el nombre. Sí, a mí tampoco, pero sé quién es. Sí. Correcto. Sí, entonces, ¿qué pasa? Luego fue el hermano del Gase. Hice un juego de palabras. Streamer Stein, S. Stein. Por eso de ahí viene mi nombre. De S. Stein es Streamer Stein, abreviado. ¿Vale? Para que alguien, por si le interesa, decirme, oye, Stein, ¿pero tu nombre de dónde viene? Pues mira, en este vídeo te mandaré a este vídeo para que lo sepas. Y luego me dirás, hostia, ¿pero es que dónde viene? Digo, pues bueno, pues nada, si lo quieres saber, te chupas el vídeo entero, no te lo voy a decir, ¿eh? En el minuto 30, el apartado. En el minuto misterioso, ¿no? Ahí es cuando lo desvelo, no te lo digo. En fin, ¿qué serie te ha sorprendido más últimamente, Zazu? Pues ahora estoy viendo las nuevas tentaciones que van saliendo de anime y hay varias series que me han llamado mucho la atención. Una de ellas es Solo Leveling, ¿vale? Otra de ellas es Windbreak y hay una que se llama Shangri-La que también me ha gustado bastante. No tiene nada que ver ni con el mundo ni de Naruto, ni One Piece, ni Dragon Ball. Y la de Blue Lock,
también me ha gustado bastante. Son las nuevas tentaciones que yo les pondría un 9 de 10 a cada una. ¿De qué Y va no les cada pongo una? ¿De qué va cada una? Pues Solo Leveling trata de cazadores, ¿vale? De que cuando naces y te quieres ser cazador, ¿vale? A través de un aparato te dice qué rango eres, ¿vale? Y el protagonista, pues es el rango más bajo que puede existir, ¿vale? Entonces, bueno, lo llaman, es tema de mazmorra y tienen que conseguir dinero a través de las mazmorras y todo eso. Y a él lo invitan siempre porque le hacen el favor para ver si puede ganar dinero porque su madre está enferma y lo hace todo para intentar salvar la vida de su madre, ¿sabes? Con la mala suerte de que van a una mazmorra y esa mazmorra no era del nivel que ponían en los documentos de que eran, ¿sabes? Era una mazmorra que tenía un pasadizo secreto y la mazmorra era de nivel S. Y el único que sobrevive, aparte de él, son dos más, pero a él, por pasarse la mazmorra y aguantar hasta final, por decirlo así, le hacen un reseteo, ¿sabes? Y pasa de ser el cazador más débil a uno de los cazadores brutales. ¿Hay hostias? Entonces, sí, y muy buenas. Muy, muy buenas. Sí, pues esa me la dices en privado, que esa le echaremos ahí un ojo. Esa, no sé, me ha llamado. Ahora mismo tiene 12 capítulos, está en la primera temporada, ¿vale? Y en teoría, si no me equivoco, ayer tenía que salir la segunda temporada de Solo Leveling o la de Blue Lock. Ahora no lo tendría que mirar, ¿eh? Pero salía ya la segunda temporada de estos dos animes. Oye, hay una Sí, que sí. te quería comentar, ya que tú eres experta en anime. En anime. Hay una como que es de fútbol, ¿no? Nueva. Sí, es la de Blue Lock, la que te estaba Vale, comentando. vale. Es que no lo sabía, no lo sabía. ¿Y esa qué tal? Esta de Blue Lock está muy bien también, ¿eh? Si te gusta lo que es el tema de fútbol, es una locura, ¿vale? De poderes, tienen Pero, poderes también, ¿no? Supongo. Todas tienen ¿eh? poderes. Tienen poderes No, no, también, ¿no? esta no tiene poderes, no, no, no. Esto es tipo, a ver, no es Oliver y Benji, por decirlo así, porque se tardaban 3 capítulos para cruzar de campo, pero trata de los mejores delanteros del mundo, ¿vale? Entonces los meten en una sala que se llama Blue Lock y entonces en esa sala van eliminándose los jugadores, ¿vale? Y el chico, el que es el protagonista, tiene como, no es un poder, pero tiene un instinto que consigue hacer las mejores jugadas siendo delantero, pero él no sabe ese potencial. Y hay cada jugador que flipas. Yo estoy enamoradísima de un compañero de él, del protagonista, es que ahora mismo no me salen los nombres, no sé si era Ashijo o algo así, el que me gusta a mí, que se le llama el diablo de los regates, le llaman así, ¿sabes? Y es una pasada ese jugador, es que también, míratela, es que vale la pena. Pero claro, has dicho delanteros. Entonces, ¿Sí? claro, si son solamente delanteros, supongo que habrá defensas, ¿no? Porque si no, joder. No, 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 solo son delanteros, ¿vale? Lo que es un, a ver, te lo resumo así rápido, ¿vale? Es un chico que hace un experimento, ¿vale? Que este experimento trata de los mejores delanteros de Japón, ¿vale? Del mundo de Japón. Entonces lo que él quiere hacer es crear el mejor equipo del mundo, pero solo con delanteros, ¿sabes lo que te voy a decir? Y ¿Y lo que le está todos de enseñando, Japón? ¿Todos de Japón o de otras partes? de momento, es Japón. Vale. Y los quiere llevar al mundial y todo eso, pero siendo delanteros. Entonces los mete a pruebas, ¿vale? Y gracias de los delanteros que los ponen de defensa y cositas así, pues van mejorando ellos. Y por la parte donde yo me quedé, que es el último capítulo, les hace enfrentarse a los jugadores que han pasado las rondas, ¿vale? Donde está el protagonista, le hace hacer un partido con los 5 mejores jugadores del mundo, ¿sabes? O sea, del mundo, o sea, brasileños, tal, tal, tal. Y cuando se enfrenta a ellos, los protagonistas hasta dicen, joder, nos queda mucho por aprender. Pero el que ha planeado esto se le está con una sonrisa siempre en la cara como diciendo, mira, está saliendo el potencial de cada jugador, ¿sabes? Se le llama como el egoísta, ¿sabes? El delantero egoísta. Pero es que el protagonista de egoísta no tiene nada, ¿sabes? Y por eso le gusta. No sé, míratela, está muy bien. Te está Se gustando le mucho, llama ¿no? Te el está ego gustando mucho. egoísta. Te está gustando. Sí, 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 mucho, mucho. ¿Sí? Es Sí, que, es sí, que sí. claro, es que se ve que yo he visto, bueno, así lo típico que estaba en TikTok ahí pasando y tal, y digo, hostia, ¿esto? Y no lo No, sí, entendía, ¿no? Porque claro, si no ves nunca la serie no entendía una mierda, ¿no? Además lo ponían en idioma de Japón y digo, ¿esto qué es? sí. Lo ponía traducido, digo, ¿esto qué cojones es? Digo, pero No, yo lo sé que miro es de así, fútbol. con los animes. En Japón es traducido en español, porque aparte de que salen antes,
ya me he acostumbrado y los miro así. Pero ya te digo, son 24 capítulos de 20 minutos cada capítulo y nada más empezar el primer capítulo te vas a enganchar. Vale, le daremos una oportunidad. Venga, va, me has convencido. Sí. Imagínate que te gusta el fútbol, ¡fua! Ya verás. Es lo que hemos estado hablando antes de las evoluciones del anime, de Oliver, tal. Pues estaría Oliver, estaría esto de Galaxy no sé qué, Inazuma Eleven, y luego después de Inazuma Eleven, que son con superpoderes, vendría Blue Lock. O sea, yo el Blue Lock es la última que tengo que ver, ¿no? Sí. Vale, sí, muy bien. ¿Y Inazuma Eleven cuántos capítulos me tengo que chupar ahí? 197 capítulos. Iré directamente a Blue Lock. ¿Ves directamente? Es Hombre, que, claro, es que si no, Inazuma Eleven, no sé. A ver, Inazuma Eleven es para niños, por decirlo así. Un anime. Yo necesito un poco ya algo más. Algo más. Es que yo si no, lo miro porque a mí me gustan los animes y los dibujos me gustan, pero más para nosotros claro. Sería más Blue Lock. Sí. Hay una serie que te voy a recomendar yo, igual que me has recomendado tú, y os la voy a recomendar a todos, amigos. Es una serie que es basada en un videojuego. Yo la verdad es que la vi y me encantó. Y se llama Street Fighter 2. O sea, Street Fighter. Creo que era así. No sé si era Street Fighter 2 o Street Fighter. Sí, es una serie que hicieron. Que la hicieron además en la televisión de Cataluña. La hicieron en catalán. Y era una serie completamente para adultos. Porque es una serie para adultos, ¿eh? O sea, eso no es una serie para niños. Y es una pasada. Acuérdate, por favor, dar una oportunidad a la serie de Street Fighter. Búscala. No sé dónde la vas a encontrar. No sé dónde la vas a encontrar, pero es una pasada. ¿Vale? Bueno, yo tengo una aplicación que se llama My Center, por si tú la quieres tener, y ahí puedes ver todos los animes que tú quieras. Puede ser que esté ahí. No sé, ya me dirás. Sí, yo es que llevo tiempo, la verdad que entre todo lo que voy haciendo y estoy bastante liado, ya lo sabes tú, y no tengo tiempo para ver nada. De hecho, la última serie que he estado viendo, porque, bueno, vamos a hablar primero de ti, ¿no? Porque al principio y al final también no dejas de ser la protagonista de todo esto. Y yo quiero que, lógicamente, lo seas. La serie que estás viendo ahora, la última, que tú digas, hostias, ¿ese es el Blue Lock? No, Blue Lock ya la he acabado. Yo ahora estoy viendo dos series que sinceramente no sé cómo se llaman. Tendría que abrir la aplicación para decírtelo porque el nombre es en japonés, ¿vale? Pero una de ellas por lo menos, un momento, por lo menos, vamos a ver, Zazu, por lo menos infórmate del título, ¿no? Luego ya, escúchame, luego la ves en japonés si quieres, ya sabes tú que hablen en japonés y traducido, ¿no? Pero, joder, por lo menos el título. Es que estoy viendo una serie en japonés, pero no sé cómo se llama. Joder, así está jodido la cosa, ¿eh? Bueno, las voy a dejar apartadas, ¿vale? Ya cuando me sepa el nombre para la siguiente entrevista te la diré. Venga, va, hecho. Bueno, la última serie que he visto es la de Windbreak. Esa es la última serie que he visto, ¿vale? No la que estoy viendo. Y también me define mucho de cuando yo era pequeña, ¿vale? Porque yo me metía mucho en líos y me gustaban mucho las peleas, las cosas claras. Siempre tenía mi pandilla y siempre nos estábamos metiendo en peleas. Y me la puse a ver y... ¡Qué guapo!, ¿no? ¿Eso? La verdad que sí, lo siento mucho, pero yo era muy rebelde de pequeña. ¿Quién lo diría? Pero sí, era muy mala. Las cosas claras, muy mala. Totalmente contrario de lo que eres ahora, seguramente, ¿eh? Exacto. Total, o sea, no sé si es porque te haces adulta y tal, pero todo lo que yo era de pequeña ahora no lo soy para nada. ¿Sabes? No, a ver, si me viene yo creo que Zazu se llama evolución. Se llama madurar, yo creo. No, evolución. ¿Evolucionas o eres imbécil toda tu vida? O sea, no es así, ¿eh? Perdóname, no te quiero llamar imbécil, pero todos hemos sido imbéciles. O sea, yo de hecho sigo siendo imbécil. yo de hecho lo sigo siendo. Pero quiero decir que en ámbitos más exagerados, ¿no? Sí que es verdad que cuando tú eres joven te buscas ahí... Yo no era, yo era un chaval que era súper noble, las cosas como son. Yo no me metía con nadie, era súper noble. Y de hecho, hasta la gente me decía, ¿qué hace este chaval cogiendo hormigas, no? ¿Es gilipollas? Pues eso, ¿no? Bueno, yo todo lo contrario, yo era la que le gustaban las peleas, le gustaban los follones, los cotilleos, tenía mi grupillo, éramos unos descarriados casi todos, por no decir todos. Y bueno, y ahora nos encuentras a todos y somos todos totalmente diferentes de cómo éramos pequeños, pero... Bueno, pero eso es... Que me quiten lo bailado, yo me he divertido. No, sí, hombre, pero no deja de ser evolución,
Sí, y bueno, pues miré esta serie de Windbreak porque la había anunciada en TikTok y dije, hostia, pues vamos a darle una oportunidad. Y también una serie que son 12 capítulos, pero recordar y te enganchas desde el primero hasta el último. Peleas, cada capítulo, pum, 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 ¿Pero pum, qué es? peleas. ¿De peleas y ya está? ¿Pero qué va? ¿De boxeo o de qué va esto? No, trata de un chico que se cambia de una ciudad a otra, ¿vale? Y se cambia porque él quiere llegar a la cima de peleas Y callejeras. se va pegando de puñetazos hasta llegar arriba del todo del edificio, ¿no? Y las escuelas de esas ciudades son escuelas de pelea, ¿sabes? Y bueno, pues él se mete en una escuela que es famosa, por decirlo así, ¿vale? Lo pongo entre comillas porque hay muchas escuelas, ¿vale? Y sí, él quiere llegar a la cima y para llegar a la cima y ser el más fuerte, pues se tiene que pegar a hostias y ganar los líderes, por decirlo así, ¿sabes? Y hay una chica que le dice, es que tú solo no puedes llegar a la cima, ¿sabes? Y luego, a medida que va pasando los capítulos, él se da cuenta que el que es líder de la escuela en la que está, no es líder porque se haya peleado con 20.000 personas. Es líder por todo lo que le rodea y cómo es él, ¿sabes? Entonces él va entendiendo las cosas, ¿sabes? O sea, Sí, esta sería la típica frase de me abro en el camino de la vida a base de puñetazos, ¿no? sí, porque él era puñetazos y patadas, ¿eh? Él se entrenaba para ser el más fuerte, el mejor, esto y lo otro, y él no sabía lo que era ni tener amigos, ni ser defendido por un amigo, ni por qué estoy defendiendo a este si en verdad no me pertoca nada, ¿sabes? Y Pues los amigos no los haría así, ¿no? Oye, escúchame, eres amigo mío o te parto la boca, ¿eh? Entonces... no, al contrario, este queda un poquito de cuadros porque, claro, cuando ya llevan la chaqueta esta, si solamente él está en problemas, le viene todos los demás de esa escuela a defenderlo. Y él no estaba acostumbrado a eso, él estaba acostumbrado él solo a pelearse contra 50 personas, ¿sabes? Salud. Y entonces, pues, no sé, muy bonita, a mí me gustó. ¿Cuánto dura esto? ¿Qué duración tiene? Son 12 capítulos a 20 minutos cada capítulo también. Bebe un poquito de agua. Coca-Cola, si ves este texto, patrocina a mi amigo. No, Coca-Cola no. Agua. Vamos allá. No, es que la Coca-Cola me hace vomitar. No me va a patrocinar nunca, porque me hace vomitar. O sea que me parece a mí que como me hagan beber en directo, aquí la liamos, ¿eh? No, estaba de broma, pero bueno, si fuera. No, bueno, de broma o en serio. Imagínate que me viene, yo qué sé, la Coca-Cola de Japón. Nunca se sabe. Mira, he visto esto. La Coca-Cola de Japón que no le llaman cola, Coca-Cola le llaman cola, ¿no? Directamente es una marca que pone en cola. Bueno, ya hablaremos de esto. Bueno, ellos tienen un sirope raro de estos que lo echan ahí agua con burbujas y ya tienen Coca-Cola. Sí, ya está, cola de Japón. Venga, disfrute. Disfrute, ¿no? Vomite usted tranquilo, disfrute en soledad, ¿no? Bueno, tiene que ser la Coca-Cola, tiene que ser increíble. ¿Qué serie no recomendarías? Yo te voy a decir una. Dale, va, a ver. Sorpréndeme. Yo no recomendaría nunca Candy. ¡Ah! Jamás. Si nos ponemos a esa, yo no recomiendo Heidi, ¿sabes? Bueno, pero yo tengo mis motivos, ¿eh? Perdóname, yo no sé tú, pero yo tengo mis motivos de Candy, ¿eh? Yo no quiero recomendar a nadie Candy, porque Candy era... Bueno, me acuerdo de la serie, ¿no? Candy. Por cierto, No sé. Yo me hacía 9.999 SingStar y yo creo que con Candy, la verdad que me haría una mierda. Candy, que por cierto, lo mejor que recuerdo de la serie es cuando se subió y se cayó del caballo, ¿no? Y no sé si se rompió una pierna, que digo, ojalá se rompa las dos y se acabe la serie, ¿no? Y se acabe la serie ya, porque mi hermana, yo quería ver Los Caballeros del Zodiaco y mi hermana, claro, quería ver Candy, entonces me puteaba. Y eso es una cosa que te marcan. De pequeño te marcan esas cosas, Zazu. Sí, claro. A ver, si a ti te gusta una serie y a tu hermana le gusta otra, pues te tienes que chupar lo que ve tu hermana primero para después ver lo tuyo, ¿sabes? Yo tenía mi programa. Yo era levantarme por... lo primero era el planeta imaginario, ¿vale? Que era de una... Bueno, era como unas burbujas de colores y tal. Entonces yo me acuerdo que estaba en la cocina y tenía una pajita de estas de chupar. Y claro, yo me hacía en mi planeta imaginario en casa... Y entonces, claro, llegaba mi madre y decía, este niño es gilipollas, ¿eh?
porque claro, tenía todo lleno de el fregadero desbordado, todo lleno de agua, colores por todos los sitios, porque claro, mezclabas con el jabón, hacía pompas súper gigantes. Claro, y al final decía mi madre, este niño es imbécil, que está todo el día haciendo el imbécil aquí con la fregadera llena, no lo entendemos. Y el suelo, claro, todo lleno de agua. Bueno, yo era feliz, ¿no? Haciendo mi propio planeta imaginario. Luego me iba a lo que era, bueno, en aquella época, bueno, ya lo sabemos todos, la serie del mediodía y luego la de la tarde, ¿no? Que habían dos nada más. Habían dos dibujitos y ya está. Y entonces una de ellas era Los Caballeros del Zodiaco. Entonces, ¿qué pasa? En la hora de Los Caballeros del Zodiaco venía mi hermana del colegio, que era más grande, o de no sé dónde venía. Por cierto, ya podía no venir a esa hora y haber venido más tarde porque me jodía la serie y me ponía Candy. Me acuerdo siempre Candy. Y yo, claro, yo ahí esperando. Y que entonces, ¿qué pasa? Que en aquella época no era como hoy en día, que podías retroceder los dibujos y verlos. En aquella época te ponían los dibujos y si no la ves, te jodes. Si no veías este capítulo, te jodías. ¿sabes? Te jodías. Entonces decía, joder, yo no he visto. Claro, entonces, ¿qué pasa? Estaban los combates emocionantes, ¿no? Y yo siempre me quedaba con la mierda de Candy. Perdóname el autor de Candy, pero su serie fue una mierda, ¿eh? Su serie me jodió la infancia y lo tengo que decir. Entonces, yo no recomiendo su serie, lo siento, no la voy a recomendar en la vida. Y claro, me bueno, los combates. Ahora que pienso, yo también tenía un recorrido bonito, ¿eh? Yo por las mañanas cuando me levantaba miraba, era el ser humano o algo así, que eran unos dibujos de estos. ¿Eras una vez la vida? Algo así, sí, era muy guapa, a mí me gustaba mucho, eran de los virus, que se los comían, sí, así, se los comían. Exacto. Luego me iba al colegio. Volvía del colegio y por la mañana hacían Dragon Ball. Yo me acuerdo de eso. Pero en tu época ya, porque tú eres más joven, en tu época ya hacían mucho más. En la mía. En mi época era la época del Club Super 3 cuando salió el Super 3. Claro, pero ahí hacían un montón de dibujos. Yo ahí me acuerdo que ya había una programación matinal y luego por la tarde. O sea, había por la mañana y por la tarde ya. Por la tarde, sí. Y por la mañana era Dragon Ball, el Ranma y Doraemon. Ranma, qué Doraemon, sí. Doraemon me gustaba también, pero Doraemon era como más, no sé, es que a mí Doraemon lo malo es que me pilló ya muy grande, ¿sabes? Si me llega a pillar más pequeñito me hubiera encantado, pero Doraemon me pilló ya muy grande. A mí me gustó mucho Doraemon. Y a día de hoy cuando te reías. ¿sabes? O sea, que... una serie que me reí muchísimo fue la de Chicho Terremoto. Guau, qué buena esa serie. Ah, esa también, sí. ¡Puntos, colega! Se ponía el cabezón ahí con el Bobby, ¿eh? El Bobby era el perro que estaba enamorado de la chica. Y también Chicho Terremoto también, ¿no? Sí. Daniel el Travieso. Doctor Slump. Las Tortugas Ninja. El Doctor Slump. La Arale. La Arare, ahí está. Hostia, es de Akira Toriyama también. Es de Akira Toriyama. De hecho, creo que la Arale es más antigua que Dragon Ball. Dragon Ball, correcto. Es más antigua. Y bueno, es que es una serie de humor top, ¿eh? Muy buena. Sí. El Doctor Slump. Incluso hay un capítulo de Dragon Ball donde sale la Arare. Que el Doctor Slump se enamoraba de la señorita Yamabuki y la quería conquistar y era un gordo bajito, ¿no? Y de repente cuando quería conquistarla se ponía como guapo, ¿no? Me molaba mucho. Sí. Yamabuki, yo lo quería decir. Sí, que le cambiaba la voz. Le cambiaba la voz. Bueno. Le cambiaba la voz, ¿eh? Era increíble, le cambiaba la voz también, es verdad. Sí. Y la acabó conquistando y tuvieron 2 gemelos. Que no, bueno, no eran 2 gemelos, sino que crearon uno era súper inteligente, se llamaba Turbo. Y era, bueno, que en verdad no los tuvieron, que lo crearon ellos, pero eran 2 gemelos, o sea que... No, pero el Turbo era como un bebé que bueno, era como que volaba, ¿no? No sé. Sí. Estaba como volando siempre, levitando. Nunca entendí esa mierda. Y digo, ¿por qué? ¿Qué hace volando, no? Este niño, no entiendo nada. Y luego era un robot también. Todos los hijos de él eran robots, o sea, los 3, junto con la Arare y los 2 gemelos, eran robots. Y luego el malo hizo otro, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era un niño que se enamora de la Arale. ¿Sabes quién te digo, no? Que lo mandan para que lo destruya a la Arale y luchan, pero luego se hace bueno. Que tenía la cabeza así como un poquito... Sí, como que tenía como picos, 2 piquitos aquí, como si fuera un conejito. Sí. ¿Sabes? Con una... no sé, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero era muy noble, le sale mal el experimento al malo, ¿eh? Al final le sale mal. El malo también era un cabronazo. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Todos esos personajes como el Superman, ¿no? El Superman este que va en un patinete, incluso este malo que los podías meter la cabeza, la cambiabas y ponías a la otra y eran parecidos, ¿no? También pasaba mucho en el Doctor Slump, porque claro, no olvidemos que es del mismo dibujante. Entonces se lo jugaba mucho con eso, era una forma de hacerlo también,
que luego sacaron videojuegos también. O a lo mejor era una manera más fácil de dibujar a lo rápido, ¿sabes? O sea... Sí, bueno, claro, porque tuvo mucha tralla. Que fue una época claro, por eso mismo. Puede ser. A lo mejor encontró una forma y dijo, tiene que ser una manera para que yo pueda dibujar rápido y tal. Pues ponerle la misma base a todos y cambiarle solamente el peinado. Pero en paz descanse, era un genio. Akira Toriyama, para mí, de todos los que he conocido, así un poco por encima, porque claro, hay muchos creadores de personajes que son buenos, ¿no? Pero este era considerado el rey del anime, Akira Toriyama. Y el que no lo ve así, pues bueno, no sé, yo creo que tiene un problema. Pues el tío es una yo creo que tiene que ver bien otra vez todo lo que ha dibujado este hombre para que lo vea bien. Sí, pero aparte es un genio, era un genio del humor, era un genio de la aventura, de la acción, de la emoción, de transmitir, de valores, era todo, era una pasada. Y luego bueno, de hecho, para los mismos japoneses, es el Sumun, Akira Toriyama es como el Michael Jackson en el pop, ¿no? Sí, es el rey, correcto. Es The King. En fin, pues eso, yo odié a Candy, no aguantaba a Candy. ¿Y tú? Yo la serie que no aguantaba... Heidi no. No, pero que eso lo he dicho en cachondeo, que si yo me quedaba en pana mirando Heidi. A ver, yo sinceramente ya he mirado todos los dibujos animados porque me ponías cualquier gilipollez y me empanaba, porque me gustaba todo. ¿Viste Peppa pero Pig? Si tú... No, mira, ya está. esa. Mira, oye, pues déjame estar bien. Dora la exploradora. No, pues te voy a ser sincera, solamente hay, contando la Dora Exploradora y Peppa Pig, porque con mi hijo me los he tenido que tragar. Pero estos no son anime, ¿no? No son japoneses. No, bueno, son dibujos animados. Lo vamos a poner en la casilla de dibujos animados. Si se le puede llamar dibujos a eso. Junto con Bob Esponja, yo creo que son los 3 dibujos animados que más odio le tengo. Hostia, pues Bob Esponja no está tan mal. Oye, ¿Sailor Moon? Sailor Moon a mí me encanta. Pero igual que era un poco como de, no sé, yo me acuerdo que era como de vestiditos, ¿no? Eran como hacer así, se daban la vuelta, Sailor Moon, y no sé qué. Y se ponían como ahí, la de mí. Sí, como de moda, ¿no? Como de moda ahí con poderes, ¿no? Decías, ¿qué mierda es esto? Que luego, claro, de ahí sacarían lo del Final Fantasy. Un poquito tipo así como Sakura, cazadoras de cartas y cosas de estas, ¿sabes? Pero bueno, a ver. No estaba mal. Bueno, es igual que la Nubia de la Rosa. La gente también la critica y a mí me encanta esa serie. Yo no sé si te acuerdas. Muchos fans, Sailor Moon, Muchos, Por eso. O sea, para muchos es la mejor serie, O bueno, mejor dicho, para muchas. La mejor serie. Para muchos no sé, pero para muchas chicas sí. 5 primeras lesbianas dibujadas. Luego estaba la hermana de He-Man, ¿no? ¿Te acuerdas? Shira. Claro. Tú veías, bueno, es que He-Man igual te pilla a ti, pero es que He-Man, los Masters del Universo te pilla a ti más. Te pilla a ti que no había nacido. Seguramente. Yo me acuerdo de Mazinger Z. No, He-Man, los Masters del Universo. Lo que pasa es que esto, creo que eran unos dibujos ya de Europa o de estadounidenses, no eran de anime. ¿Vale? No eran de anime, pero estos eran guapos también, Estos eran guapos. Lo que pasa es que esto, ya te digo que estos no creo, No creo. Yo diría que no, Estoy pensando, pero no los he visto. Pero no eran de anime. No eran de anime. Es como otros dibujos. Se podía catalogar como dibujos, ¿no? Pero es como rollo. Sí. Creo que eran americanos, rollo como Spider-Man, pero no sé. Yo creo que He-Man eran. No sé si eran unos dibujos que eran. Yo me atrevería a decir que eran, no sé, ingleses, ¿no? O yo qué sé qué cojones eran. No lo entiendo. Es que no te sabría decir porque como tendría que mirarlo. Más del Universo tendría que mirarlo. Al igual que sé que, por ejemplo, D'Artagnan eran dibujos españoles y, por ejemplo, los dibujos americanos, que eran rollo Spider-Man y tal, ¿no? Si no me equivoco. Spider-Man y todos estos son americanos. Pero yo la verdad es que no sabría definirte qué tipo de dibujo es He-Man. O sea, si alguien lo sabe, por favor, comenten. Por los Masters del Universo son de este país. Y yo sé que lo hicieron por una saga de juguetes, ¿no? Que hicieron, de Mattel. Y a raíz de ahí salió la serie, para promocionarla, ¿no? Y entonces hicieron como un experimento, la serie funcionó y la serie fue un éxito tremendo. De hecho, hoy en día sigue habiendo capítulos nuevos de Masters del Universo después de un tropecientos mil años. Y la gente, claro, los chavales de hoy en día lo ven y dicen, hostia, está guapo. Pues antiguamente era mucho más, amigo. Tienes que verlo. En fin. Naruto igual o peor que Dragon Ball.
Yo diría que igual. Desde mi punto de vista, yo creo que es igual que Dragon Ball. E incluso yo me atrevería a decir que Dragon Ball, cuando quitaron que se le pudiese ver la sangre y todo eso, para mí bajó un poquito el tema de peleas, ¿sabes? No sabías cuándo estaba ganando o estaba perdiendo el de esto, ¿sabes? En cambio, Naruto no han censurado la sangre ni nada de esto. A ver, es que me pones en un conflicto, ¿eh? Porque Dragon Ball me gusta mucho y Naruto también. Yo creo que los dos iguales para mí. Empachi, Sí. ¿no? Para mí sí. Empachi, vale. Empachi. Los dos tienen una bonita historia, los dos acaba bien la historia. Sí. Esto de Empachi, ¿sabes lo que es, no? Esto de Empachi. Sí. Lo de Romario, ¿no? Que le preguntan, ¿Cristiano Ronaldo o Romario? Dice Empachi. Empachi, como empate, ¿no? De los 3 animes más populares, Dragon Ball, One Piece o Naruto, ¿Sí? ¿por cuál te decantarías? Es decir, mójate. Tienes que haz un parón en un momento en tu mente y elige uno. Son los 3 más famosos, entre comillas. ¿Vale? Elige Yo no uno. tengo que hacer ningún paro ni nada porque yo es que soy fanática de Naruto y para mí Naruto. A mí me da igual lo que me digan los demás. Naruto. Naruto. ¿Naruto o Naruto Sí. Shippuden? Cuidado, ¿eh? Ahí ya se complica, ¿eh? Ahí te he pillado. A ver, Yo soy experto ahí. también, ¿eh? A mi manera. Sí. A ver, si tengo que elegir uno de los dos Narutos, yo me quedo con Naruto Shippuden. Pero, en la saga de Naruto, si me tengo que quedar en una parte de los capítulos, yo me quedo en la parte hasta que Naruto se va con Jiraiya. Qué gran Sí. personaje, Jiraiya, ¿eh? Qué gran personaje. Por cierto, cuando muere, que nunca se vio Sí. la muerte. Cuidado con esto, que nunca se vio la muerte. Eso es una cosa que me encantaría que... Bueno, no sé si todavía están Yo echando. espero que no esté muerto, sinceramente. Pero bueno, Obito no era. ¿Cómo era la serie del hijo de Naruto? Boruto. Boruto. Boruto todavía se está haciendo, ¿no? Sí. ¿Cómo me gustaría que O sea, apareciera se ha Jiraiya? acabado, ¿eh? O sea, lo que es la parte de Boruto se ha acabado. Ahora tiene que salir Boruto Chu. Espérate, tengo por aquí el libro. Aquí. Vortex se llama. En vez de ser Boruto Shippuden, va a ser Boruto Chu Vortex. Es cuando es adolescente, ¿no? En principio. Es cuando ya son grandes, por decirlo así. ¿Y qué tal, ¿sabes? Boruto? Empieza muy floja, ¿no? Pero luego bien, ¿o qué? A ver. No la puedes comparar con Naruto, ¿no? Para empezar no la puedes comparar. Vale, si la comparas, la cagas. Ahí está. Aquí que diga, es que Boruto es la continuación de Naruto. No tiene nada que ver, ¿vale? Naruto es Naruto, Boruto. Naruto es la vida de Naruto, Boruto es la vida de Boruto. No tiene nada que ver, ¿vale? Lo quiero recalcar porque la gente se piensa que Boruto va a ser la continuación de Naruto. Y no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Si yo me tengo que mojar entre Naruto y Boruto, yo sigo cogiendo Naruto. Las cosas claras, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay cosas de Boruto que te hacen explotar el cerebro. Pero así, literal, ¿eh? ¡Boom! Cosas que dices, wow, esto si lo hubiesen hecho en Naruto hubiese quedado la mar de hostia. No sé por qué lo han hecho en Boruto. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Y hay tanto nivel por ejemplo, en Naruto sí que es verdad que estaba el ninja copión, estaba Kakashi, que tenía un nivel espectacular, estaba Sasuke, que era un prodigio, estaba Orochimaru, que al principio era el malo de los malos, luego estaba estaba Jiraiya, estaban los Sanin, ¿no? También, bueno, había muchos, ¿no? Y vale, yo me los voy... maestros Hokage, ¿vale? Y luego había uno que era el de la serpiente, no me acuerdo cómo se llamaba. El Orochimaru. El de las gafas, ¿no? El de las gafas, que era un cabronazo. Vale, este es el discípulo de... Bueno, el discípulo no, el médico de Orochimaru. Kabuto. Eso, Kabuto. Que menudo cabronazo Kabuto, que por cierto luego me parece un poco raro porque al final se acaba haciendo como bueno, ¿no? Sí, bueno, igual que Orochimaru, básicamente. Sí, pero esa es una cosa que nunca la acabaré entendiendo. Y solamente quiero saber una cosa, ¿vale? Sí. En Boruto hay personajes que salen, como por ejemplo Orochimaru. ¿Lo podemos ver en Boruto Orochimaru? ¿Podemos ver a Kabuto? El Orochimaru sale en Boruto, pero ya no hace el papel que tiene, ya es padre, ¿sabes? Entonces tú no ves a Orochimaru, tú lo que ves es Mitsuki, que es el hijo de Orochimaru. Y tiene el mismo poder de la serpiente y tal.
mejor que Orochimaru. ¿Sí? Sí. ¿Y Kabuto? ¿No sale Kabuto? ¿No vuelve a salir? Kabuto no sale. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el libro, yo los libros que estoy leyendo, ¿vale? Sí que sale. Pero no es lo que hace. Él no. Es como si se hubiese quedado ahí en el aire ese personaje y ya está, ¿sabes? O sea, la lió parda cuando la tuvo que liar, hizo lo que tuvo que hacer en la guerra de Naruto Shippuden y ya está. Ahí se queda. En la gran guerra ninja. Sí, porque ahí la lía con el Tedo Sensei, con el Tedo Sensei de resucitar a los muertos, lía una. Sí. Que fue eso. Pues ahí se queda, igual con Orochimaru. Orochimaru en ese momento con el Kabuto levantan aquí a los Hokages tal, y ahí se quedan, ¿eh? No es que vayan a liarla más en Boruto, al contrario, se vuelven buenos, están dentro de la villa, el hijo de Orochimaru va al colegio con Boruto, cositas de estas. Y quiero que aquí viene un poco de spoiler, y no quiero que lo explayan mucho, ¿vale? O sea, quiero decir que dentro del spoiler quiero que no lo alarguemos mucho. Vale. En el tema de la gran guerra ninja, ¿no? Del Edo Sensei, que era la técnica esta de la resurrección de los muertos y todo esto, que eso está muy guapo, ¿no? Pero luego viene la otra parte, ¿no? La parte esta de que baja esta alienígena del coño de la Bernarda hablando mal. Sí, los Otsutsuskis. Y esto a mí me dejó, no es por nada, yo perdóname, la batalla está muy bien, pero no entendía una mierda. Digo, ¿esto qué cojones es? Se le ha ido la olla al creador. O sea, tenía su momento, o sea, tiene su lógica, pero luego dices, no sé, a mí me mató un poco ese momento. No sé si a ti también, no sé. Bueno, a ver, es como todo, ¿no? O sea, ¿por qué Naruto tienen chakra? ¿Por qué ellos pueden hacer jutsus y todo eso, no? Pues es normal que existan los dioses, igual que en Dragon Ball, ¿vale? Pero era una diosa, era un extraterrestre, ¿no? No. Es que no me acuerdo de eso, ¿eh? No, son dioses. Son los dioses de los chakras. Si realmente es que yo no sé si tú te has quedado parado o no, pero si tú consigues acabar de verlo todo, hay un capítulo donde te lo explica, ¿vale? Porque sale el creador de los chakras y de los binjus y todo esto, ¿vale? Y no quiero hacerte mucho spoiler porque no sé si lo has visto o no. Y él yo lo vi todo. Otra cosa es que me acuerdo. Vale. Pues él te lo explica, ¿vale? Que él tuvo 2 hijos, ¿vale? Que uno se llama tal, el otro se llama Pascual, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y también estaba la madre, ¿vale? Que la madre es la tía esta que baja a pegar zurras, porque ella quiere el fruto del árbol divino para conseguir todo el chakra del mundo. Que esto es lo que hacen los Otsutsuskis. Que si cuando veas Boruto lo vas a entender, porque en Boruto sí que salen todos los Otsutsuskis, no solamente uno, salen 7, creo recordar contando. Y son súper poderosos, claro. Sí. Y todos quieren lo mismo. Pero son malos, todos. No es que sean malos, es lo que ellos tienen que hacer para ser poderosos, ¿sabes? Pero bueno, que ellos lo quieren hacer para destruir el mundo, entonces ya son malos, ¿sabes? Pero es que en su forma de ser es eso. Entonces tú cómo puedes decir que es algo malo cuando tú lo has seguido desde pequeño, que tú has visto generaciones que lo han hecho, ¿sabes? Es por ejemplo que un católico pues sigue la Biblia. Un musulmán sigue el Corán, ¿no? Pues ellos. Sí, como en la época antigua, que ahora es muy diferente, que te han enseñado niveles de machismo extremos, lo has llevado, lo has vivido, y luego cuesta mucho cambiarlo, ¿no? Porque te han inculcado esa mierda. Pues los Otsutsuki son esto, son gente que les han enseñado así, y son así, y ya está. Y quieren el poder porque ellos son los más poderosos, ¿sabes? Pero ahí está Naruto, Sasuke, está Boruto, está tal, está Pascual para frenarlo. Y ya está. Porque ellos creen que lo normal es lo que están haciendo Naruto y Sasuke y bueno, que sí, que en verdad es lo normal. Pero entonces, a ver, yo recuerdo el combate entre Sasuke y Naruto, porque claro, Naruto, Sasuke tenía un poder exagerado, ¿no? Con el Sharingan y con lo que le dio. El Rinnegan. Sí, el Rinnegan. Y mucho más, ¿no? Y mucho más, las invocaciones y tal. Y luego teníamos a Naruto, ¿no? Que era un prodigio también, gracias a que tenía el Kyuubi, ¿no? Pero mi pregunta es la siguiente, o sea, ¿los hijos de ellos son realmente tan poderosos como los padres o superan su power? Porque desde mi punto muy exagerado, ¿eh? Desde mi punto de vista. Perdón un momento. Piensa que el hijo, Boruto,
no debería nunca de superar a su padre, porque su padre tiene al zorro de 9 colas. Y es más, la madre sí que es verdad que tiene el poder aquel del ojo, no me acuerdo, el ojo blanco, ¿no? El Yuga. El Yuga. Sí, o sea, el Boruto tiene dos sangres, que es el Yuga y es el Uzumaki, ¿vale? Y el Yuga son los que tienen el ojo de halcón, esto que se pone así las venas en los ojo ojos. Blanco, ojo blanco. El ojo blanco, correcto. Entonces, claro, tú dices que no pueden superar a los padres, pero yo me mojo, ¿vale? Voy a leer los comentarios que pongáis. Y yo me he visto Boruto e incluso estoy viendo la segunda parte, la estoy leyendo porque no me puedo esperar a ver Boruto de grande, ¿vale? Y sinceramente no es que superen a los padres, es que los triplican. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Tanto? Mucho. Pero te explicarán el por qué, ¿no? Porque no puede ser que de repente cojan tanto poder. Porque claro, antiguamente Kakashi era una eminencia. Vale, te explico una cosita sobre Boruto, ¿vale? Y tú vas a entender el por qué tienen tanto poder, ¿vale? Yo soy Boruto, ¿vale? Piensa que en mi sangre ¿Cómo has cambiado, Boruto? ¿Cómo has cambiado, la verdad? Himawari, la hermana de Boruto. Soy Himawari, ¿vale? Y piensa que por mi sangre, aparte de correrme la sangre de Uzumaki, ¿vale? La de Naruto, me corre la sangre de Yuga, el clan Yuga, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Boruto tiene dos poderes dentro suyo. Tiene el poder del ojo blanco, que él no lo despierta, ¿vale? La que lo despierta es la hermana. Pero también tiene el poder del padre. Pero perdona, ¿tan poderoso es el ojo blanco? Joder. Con decirte que Himawari con 4 años le pega una paliza a Naruto con un dedo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque hay un capítulo en que Himawari se enfada con el hermano porque el hermano le rompe un oso de peluche, ¿vale? Y cuando se enfada la Himawari despierta el ojo blanco, ¿vale? Y entonces el Naruto cuando la vio salió corriendo, se puso delante de Boruto para defender y con el dedo Himawari hizo así, dijo lock on, como diciendo te estoy viendo, y hace así con el dedo y le pega en la barriga donde tiene el sello Naruto. Mira si es tan poderosa que la hostia la sintió hasta el zorro de 8K, de 9 colas, el Kurama. Hostia. O sea que ya te digo yo que los hijos triplican la fuerza de los padres. Sí, 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 sí. ¿Todos? Todos. ¿Y Rock Lee? Rock Lee tiene un hijo que se llama Metal Lee. Metal Lee supera al padre ya de cajón, pero tiene un pequeño defecto, que el defecto es que tiene mucha vergüenza y miedo, ¿vale? O sea, no soporta que lo estén mirando mientras se pelea y cosas de estas porque se pone muy nervioso. Pero tiene una fuerza brutal. Es que lo tienes que ver. Porque hay una pelea entre Rock Lee y el Metal, para quitarle la vergüenza de Metal, hacen una pelea entre padre e hijo, ¿sabes? Y el Metal Lee hace el ataque del padre, que creo recordar que es este que... Abriendo la puerta, el torbellino, ¿no? No, las puertas no. Sí que es verdad que abre las puertas porque abre hasta la tercera puerta para hacer lo de la patada esa. ¿Cómo se llamaba el ataque ese? Bueno, que me sale en japonés. Bueno, sí, era como un tornado. Sí, no sé qué de flores, algo de flores y era torbellino de flores o algo así, que era una patada, pero me sale en japonés, no me sale en español. Las puertas se abrieron, yo me acuerdo, perdona, en las puertas, el maestro, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, Senpai. Pero no sí, el Gai Senpai. Gai Sensei. Sí. Tiene hasta 8 puertas que abre, ¿puede ser? Sí. El Rock Lee abre 7 puertas porque el Gai Sensei no le deja abrir la octava puerta porque con la octava puerta se muere. O sea, llega a la última puerta y se mueren, en teoría. Bueno, pero Gai Sensei llegó a la octava y no murió. No, porque el Naruto le puso un poco de su chakra en el corazón. Ahí está. Cuando hizo eso, el Naruto volvió de la forma esta sabio con las bolas, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Era como Son Goku en Super Saiyan, por decirlo así. Sí, sí, sí. Y bajó y le dijo, has hecho suficiente, es hora de descansar. Y le pone la mano encima del corazón y le hace un sello. ¡Pum! A la hora que le pone el sello, él le está poniendo su chakra para que él siga vivo. Entonces el corazón no se acaba de pagar. Y por eso sigue viviendo. Es una pasada lo fuerte que se vuelve Gai Sensei, con la octava puerta. Sí. Que se vuelve rojo. Incluso ya lo dijeron. ¿No? Madara Uchiha lo proclamó el ninja más fuerte del mundo. O sea que si Madara Uchiha dice eso, va a tumba, ¿sabes?
Es que es una pasada lo fuerte que es, ¿eh? Es una pasada. Yo me quedé alucinando, ¿eh? Digo, ostras. Claro, yo me acuerdo del primer combate entre, fíjate que eran los alumnos, que eran Gaara contra Rock Lee, y Rock Lee creo que abre una puerta o dos. Vale. Creo que con la segunda, una abre, ¿no? Abre una, ¿no? Una, sí. Y, bueno, primero se quita las pintas. Sí, se quita las cosas que era como el típico traje, ¿no? Pesado de Goku, ¿no? Que te vuelve mucho más rápido. Sí. Ahí ya Gaara se queda un poco sorprendido, ¿no? Se queda flipando como diciendo, hostia, ¿cómo corre tanto este tío? ¿no? Me quedé flipando hasta yo. Claro, yo empecé corre tanto, ¿no? Claro, ¿cómo corre tanto? Por cierto, es uno de mis capítulos preferidos porque fue un combate increíble, ¿eh? Ese es un combate. Una de las mejores peleas. Sí, una de las mejores peleas. Para mí también, sí, para mí también. Me impactó muchísimo. Y de hecho, cuando empieza a abrir las puertas, digo, joder, ¿qué es esto, tío? O sea, cuando abre... Pues a lo que estábamos hablando, ahora que has abierto este combate, Metal, a la misma edad del padre, no abre solo una, abre 3. Ahí está la diferencia, ¿sabes? O sea, que están muy chetados, mucho. Vale. ¿Has visto algún OVA? ¿Has visto los últimos OVAs que has visto? Sí. ¿Cuáles son? Como para la gente que no lo sepa, explica primero lo que es un OVA, porque hay gente, lógicamente, que no sabrá lo que es. Es que, sinceramente, yo te lo digo de todo corazón, yo no soy una niña que mira OVAs. Pero bueno, pero un OVA es básicamente una película, ¿no? Si no me equivoco, basada en... Una película de 20 minutos, no es más. No, es un poco más, ¿no? No. 20, 30 minutos. Es que yo he visto alguna donde explica un poquito así rápidamente cómo será esa temporada o el final de esa temporada, qué pasará después, ¿sabes? Y yo el único OVA que he visto, me vas a matar, pues es de Sword Art Online. Y porque quería ver a ver cómo continuaba, ¿sabes? No sé cuál es, no te voy a engañar yo tampoco. O sea, que no he mirado ni de Boruto ni de Naruto. Bueno, Naruto es que me lo he mirado todo, pero es que Naruto tampoco no es ese OVA que tiene. El único OVA que tiene Naruto es algo de Sasuke, creo recordar. Es una película, entre comillas, de 40 minutos o 30 minutos de Sasuke. Es que tampoco no es ni una película. Antes que se me olvide, te voy a recomendar una, bueno, a ti y a todos. 3x3 ojos, de verdad. 3x3 ojos. Vale. Confía en mí y sobre todo si puedes ver el cómic, bueno, el cómic que no sé cómo se llama, cuando es en japonés, no es cómic, se llama de otra manera. Manga, es verdad, manga, tienes razón. Pues eso, el manga de 3x3 ojos. Yo lo tengo y es una pasada. 3x3 ojos, vale, pues ya me lo miraré. Es de un cíclope. Bueno, tiene un poder aquí, ¿vale? Y tienen como 3 ojos, ¿vale? Entonces, cuando despierta el tercer ojo, es como si tuviera otra personalidad y tuviera un poder dentro, ¿vale? Es una chica. Vale. Entonces, bueno, es básicamente un poco raro porque el poder que tienes cuando hacen así, ¿no? Fíjatelo en las manos. Bueno, ahora no lo verás, pero es como si te hicieran los cuernos, ¿no? Y cuando hacen eso, pues tiene un poder, claro, tiene un poder que hace que pasen cosas. Y luego, lo más guapo es que ellas pueden adoptar, si no me equivoco, un Bu, ¿vale? Un WU, ¿vale? Que es una persona que le pase lo que pase, muera, le pierda un brazo, pierda lo que sea, le destrocen los órganos, lo que sea, ¿eh? Es muy gore, ¿eh? La serie, por cierto. Te va a gustar porque es muy bestia, muy para adultos, ¿eh? Vale. Y esta básicamente está en que, imagínate que pasa un camión, a uno le atropellan, por decirte algo, ¿eh? Le destrozan el brazo, le destrozan todo, medio esparramado, los sesos, los órganos y tal, y se levanta y se disculpa, ¿no? Con el camión. Es gracioso, ¿no? Porque ves hay un tío que se está levantando ahí, que le falta una pierna, ya me entiendes. Y claro, se levanta y hecho polvo, con todos los órganos medio por fuera y tal. Bueno, perdóname, que no había visto que el semáforo estaba en rojo. ¿Sabes? Y claro, te quedas un poco sorprendido, ¿no? El tío del camión dice, ¿qué cojones? Y claro, él tiene tapado el símbolo este que le hacen, ¿no? Se vuelve como inmortal, para que tú me sigas. Se vuelve inmortal. Es una pasada, le llaman... Cada uno puede adoptar a uno, me parece, si no me equivoco. Y está muy guapa, en serio, está muy guapa. Dar una oportunidad, acuérdate, 3x3 ojos. Darle una oportunidad. Tanto tú como vosotros, amigos, dadle una oportunidad, si os gustan los animes, porque esta es muy guapa. Esta es antigua, pero esta es guapa. Es como a mucha gente que le gusta El puño de la estrella del norte, ¿no? Esta también es un poco antigua. A mí no es que me acabe de matar mucho, pero bueno, no está tan mal tampoco. Si te gustan las hostias, El puño de la estrella del norte te gustará.
¿vale? Apúntate esas dos. El puño de la Estrella del Norte y 3x3 ojos. Sobre todo, yo prefiero que le des una oportunidad primero a 3x3 ojos, porque de verdad que es muy guapa. Vale. Bueno, supongo que está claro que es Naruto, ¿no? ¿Qué anime mirarías una y otra vez y nunca te cansarías? Bueno, yo tengo varios. Pero... Bueno, una de ellas es Naruto, la verdad. Otro anime, bueno, tengo 3 animes, que miraría, no me cansaría. Naruto es el primero, ¿vale? Junto con Boruto, todo el tirón. ¡Rum! Luego, otro que miraría y sería una y otra vez es la de Wind Break, ¿vale? Porque es un anime que no me ha disgustado y estaría siempre mirando las hostias, la verdad. Porque es muy gracioso, Más que nada es que mientras se pegan te puedes reír, por el momento. Y luego otro anime que miraría una y otra vez sin que me cansase de él, Memories of Plastics. Es un anime de una temporada, ¿vale? Pero que es muy bonito, no tiene ni pie ni cabeza, pero que es muy bonito, ¿sabes? Yo lloré como una descondenada y perdía. Y lo miraría una y otra vez ese anime, No sé por qué. Pero sí. Yo no he visto ninguno de esos. Yo me quedé con las aventuras de Dan, lo que era Fly. Dragon Quest. Ah, vale, sí. Sí, sé cuál es. ¿Qué tal? Tranquila, trague, tranquila. A mí no me disgusta, es que a mí ya te digo, que a mí me gustan todos los animes. Yo cuando veo que no me gusta el anime es porque me quedo dormida, pero yo con el anime no me dormí, no sé, también tuve momentos en que me reí mucho, también tuve momentos en que... Pero has visto, claro, es que tienes que diferenciar, Hay una parte que es antigua, que son 2 dibujantes, ¿vale? Riku, Sanjo y Koji Nada. ¿Vale? Que cogí nada, parece que ya no cogí nada, ¿no? Pues precisamente por eso no cogió nada, ¿no? No cogió nada y la serie se fue a tomar por culo. Eran 2 amigos que se pelearon y la serie se fue a tomar por saco cuando, bueno, este tiene como una especie de un poder del dragón que se manifiesta en la cabeza, de ahí, ¿no? Bueno, no voy a contar mucho más, la tenéis que ver que es una pasada. Pero claro, luego salieron, pues con la versión ahora, ¿no? De los efectos especiales que hay ahora en los dibujos, y yo te puedo asegurar que la diferencia es abismal. Buah, es abismal. La diferencia, sobre todo, ya te digo, si te gustan las hostias, por favor, dale una oportunidad. Tienes que dar una oportunidad a 2 series, si te gustan las hostias. Una es Las aventuras de Dan, que es lo que era antiguamente eran las aventuras de Fly, Dragon Quest, porque los combates son espectaculares, y si no me crees, por favor, mírate algo. Pon Las aventuras de Dan y vale. Tienes que verlo, de verdad, es una pasada. Y va de eso, así como también como poderes mágicos, luchas, espadas, sentimiento, agilidad de trama, no hay tanto relleno. Está muy guapo, A ti que no te gusta el relleno, que luego hablaremos de ello, pues creo que te va a gustar mucho. Y luego hay otra que también me gustó bastante, pero no la acabé tampoco de ver, porque yo tengo un problema, ¿no? Que siempre empiezo a verlas, pero luego, claro, se acaban en la plataforma que la estoy viendo. Y al final, oye, se me olvida, ¿no? Y también porque suelo estar muy liado. Pero es Bleach. Hostia, Bleach yo empecé a verla también y no la acabé, Yo tampoco. Empecé a verla en Netflix, en español. El doblaje es muy bueno, El doblaje es buenísimo, Y no la acabé de ver. Igual que Black Over, O sea, son 2 animes que las empecé a ver en Netflix porque me aburría un día y dije, voy a poner este. Bleach, mira, de tal manera que lo puse, no sé por qué, ya lo cambié a Black Over. Vi comentarios de Black Over, está muy bien, esto y lo otro, y dije, bueno, pues le voy a dar una oportunidad. Me puse a verlo, sí que es verdad que la primera temporada me la tragué de Black Over, pero que no la he acabado. Y Bleach tampoco. Pero Bleach, estarás conmigo que el doblaje en castellano es espectacular, Sí, a ver, está bien, O sea, sí, hay series que el doblaje es tan bueno que dices, oye, mira, yo normalmente soy igual que tú, ¿no? Me gusta ver el anime en japa, ¿no? En japa y subtitulado. Me gusta verlo así. Pero sí que es verdad que hay doblajes y doblajes, ¿no? Hay doblajes que tú dices, hostia, qué bueno es. Lo voy a ver en castellano porque es tan bueno. Igual que en catalán, ¿no? El Dragon Ball en catalán es tan bueno que dices, oye, es que no lo puedo ver en otro idioma, es que lo tengo que ver en catalán. Yo prefiero verlo en español o incluso catalán antes que en japonés, las cosas claras, ¿Cuál? Sí. ¿Cuál, pues por ejemplo, a mí Dragon Ball me gusta más en catalán, a mí me da igual lo que me digan, ¿sabes? Pero en catalán a mí también, es una pasada. El doblaje en catalán de Dragon Ball es épico.
Luego, por ejemplo, el Detective Conan también me gusta más en catalán que en otro de esto. Y el Ranma también me gusta más en catalán que en castellano o en japonés, El Ranma ¿sabes? también es bueno. Y Yu Yu Pero el Hakusho. Ranma Yu me Yu gusta Hakusho. porque la voz del Raman es la misma que el Dragon Ball en catalán, por eso me gusta, ¿sabes? Yu Yu Hakusho. También es muy buena, que por cierto, tienes la serie en Netflix. Hacía mucho que yo no veía esa serie y luego es una de las series favoritas de mi pareja, ojo, ¿eh? Es que es muy buena, ¿eh? Es muy guapa, ¿eh? ¿Sabías que hay una serie en Netflix de Yu Yu Hakusho? No. Pues por favor tienes que verla con ella. Te lo pido, por favor. Coge a tu pareja y se lo dices hoy, cuando acabe este vídeo. Le dices, oye, ¿sabías que hay una serie de Yu Yu Hakusho en Netflix? Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Vas a flipar, te lo juro. Y si no, ya me lo dirás. Ya me lo dirás. ¿La puedo poner en catalán también o no? En catalán no sé. No, en catalán, no es igual, no hace falta que la pongas en catalán. Es espectacular. El doblaje es increíble. Es en castellano el doblaje, pero es increíble. Porque sí, ahora estoy pensando. Yo empecé a ver anime y empecé a ver anime no con estos... Perdón que te corté, ¿eh? Pero con la primera serie que empecé a ver anime fue con Inuyasha. Ahora que me pongo ya a pensar, fue Inuyasha. La del personaje rojo con el pelo blanco, ¿no? El personaje rojo con el pelo blanco que tiene un poder como de gato, ¿no? Algo así, algo raro, ¿no? Bueno, es un demonio. Bueno, es mitad demonio, que cuando sale la luz de la luna llena, se convierte en humano. Pero sí, me encanta. Pero es como Gatuno, ¿no? Es como Gatuno, tiene como poder Gatuno, ¿no? Algo así, algo raro, ¿no? Bueno, sí, se podría decir que sí. No sé, nunca la he visto, no te voy a engañar, nunca la he visto. Pero está muy bonita. Y ahora, o sea, eso sería nuestro anime antiguo, por decirlo así, ¿vale? Y el anime de ahora son las hijas de ellos, la hija de Inuyasha y la hija de Shishimaru, que es el hermano de Inuyasha, y ¡buah! Está muy bien también, ¿eh? Lo mismo que Boruto y Naruto, las hijas son 3 veces más fuertes que los padres, y yo no lo entiendo, ¿sabes? ¿Has visto Kimetsu no Yaiba? Sí. Estoy por la última temporada. Ahora estoy esperando que salgan las 3 últimas películas finales para ver cómo acaba la cosa. ¿Bien? Sí, espectacular. Es un anime que también lo recomiendo mucho, ¿vale? O sea, me costó mucho verlo, también porque el tema esto de peleas así tipo samurái, que al fin y al cabo no son samuráis, ¿sabes? No me hacía mucha gracia, pero me enamoré y mira, aquí tengo a Netsuko, ¿sabes? Que es mi personaje favorito de Kimetsu no Yaiba y pepino de serie. También te la recomiendo. Si no la has visto, mírala. Me están recomendando muchas y yo no tengo tanto tiempo, yo estoy jodido, ¿eh? Al final tú te pones ahí un ratito, una horita. ¿Sabes qué te digo? Que luego cuando acabemos, me la pongas en un vídeo o algo diciéndolo. Si me lo pones escrito, mejor, porque si no, me lo pones en un vídeo, luego no sabré escribirlo. Vale. Me lo pones por el verde, ya sabes. Kimetsu no Yaiba es una de las series que más he llorado de todos los animes que he visto. Pero yo no quiero llorar, Zazu, yo no quiero llorar, yo quiero reírme. A ver, sí, también tiene sus partes divertidas, no te voy a decir que no, y te vas a reír mucho. Pero yo soy muy sentimental y me pongo mucho en el papel de los personajes, ¿sabes? Yo también, pero me quiero... Bueno, a ver, si es bonita también, bueno, déjate. Cuando necesite llorar, que me duelen los ojos, me la pongo. Kimetsu no Yaiba es una de las series que mejores efectos especiales de peleas tiene. Pues eso ya me llama. Y está valorada, o sea, valorada no, está como, no sabría decir la palabra, pues está... Catalogada. Sí, como la mejor serie de anime de peleas, por los efectos especiales que tiene. Te voy a pasar un tráiler solamente en donde aparece el malo, por decirlo así, no te voy a hacer spoiler ni nada, que vas a ver los efectos especiales de la entrada de Musan, chaval. Vas a flipar. Sí, venga, va. Pues te lo compro, ¿eh? Ya sabes. No, ahora no me falles, ¿eh? Luego mira. Venga, va. Prómese. Y luego ya me dices, si consigues sacar... O sea, es pequeña, ¿eh? Tiene 4 temporadas. Pero las 4 temporadas son capítulos, pocos capítulos. Pero sí que es verdad que hay... ¿Duración básica? Básicamente. 20 minutos. Bien. No más. Bien. Y luego hay primera temporada, una película, ¿vale? Y luego ya son las 3 temporadas seguidas, ¿vale? Y pasada total. La última temporada son 8 capítulos. O sea que con eso te lo digo todo.
Bueno. 8 capítulos de tralla. De tralla, ¿no? De tralla y emoción, y emotion, ¿no? De impact, ¿no? De impacto. ¿Qué te parecen las nuevas tentaciones de Solo Leveling, Shangri-La y Windbreaker? Pues es lo que hemos estado hablando antes, que son, a ver, Shangri-La es tipo Sword Art Online, pero muchísimo mejorado. Shangri-La y Solo Leveling más o menos es lo mismo, lo que pasa que uno es vida real, por decirlo así, Solo Leveling, el otro es videojuego total, ¿vale? Y más o menos es lo mismo, ¿eh? Es un personaje que tiene que subir de nivel, tal. Y el de Windbreaker, que es el anime que te he recomendado de las hostias callejeras. Volvemos un poquito a lo que era el My Hero Academy, ¿vale? La serie. Sí. ¿Qué opinas? Pues My Hero Academy es una serie que empieza muy, es lo que te he dicho antes, empieza muy bluff, por decirlo así. Y a medida que el chico entra a la academia y todo eso, vas viendo el por qué él es el elegido, vas viendo, también entiendes a los villanos porque son villanos, ¿sabes? O sea, está muy bien hecha en tema de cuando aparecen los villanos, que explican los villanos, y cuando aparecen los héroes, expliquen los héroes. Y hay una parte que a mí me gustó muchísimo de My Hero Academy, que es un héroe le pregunta a un villano de por qué él hace esto, ¿sabes? Y dice, ¿el qué? Si en verdad estamos haciendo lo mismo que los héroes. Tú estás defendiendo a tus compañeros, yo estoy defendiendo a mis compañeros, ¿sabes? Y al fin y al cabo es que es lo mismo. Los héroes en teoría pelean por tal cosa y los villanos pelean por tal cosa. Que se peleen porque uno no quiera la destrucción y los otros quieran la destrucción, vale, pero es que es lo mismo. O sea, ni los villanos son tan villanos ni los héroes son tan héroes, ¿sabes? Eso ya lo dije yo en la época de Marvel, que ni los héroes son tan héroes ni los villanos son tan villanos. Y en My Hero Academy pues es más o menos lo mismo. Shigaraki es malo porque le pusieron al Foro el poder este de que con la mano toca y destruye todo y se queda solo, y por eso le viene esta rabia de destruirlo todo, porque está solo. Pero más adelante se da cuenta de que no está solo, de que tiene sus compañeros, ¿sabes? O sea, es todo, está bien. Es una serie que sí, que tiene su encanto también. A mí personalmente, bueno, es una de las últimas series de anime que he visto. No decirte la última, porque estoy pensándolo, quizás es la última. Y bueno, no la he acabado, lógicamente. A mí me gusta bastante. Que es este personaje, ¿vale? Este es el Mage, este de aquí. Una pasada. Bueno, yo no lo veo. Bueno, ya lo verás. Es que en estos momentos ella no lo está viendo porque, claro, lógicamente estamos haciendo una grabación. Estamos los dos juntitos, yo la veo a ella a mí no, porque claro, si no, pues no sería lo mismo, ¿no? Claro, pensar que ella pues tiene que esforzarse, animarse y tal, luego me ve a mí la cara, pues se me hunde un poco. Entonces, ya me has sorprendida. No, pero ya sabes que cuando me ves a mí la cara, pues oye, diferente, ¿no? Me ves a mí la cara y dices, joder, así no quiero hacer la entrevista. Así no, ¿eh? Así lo viéndote la jeta, ¿no? Viendo la face que tienes, ¿no? Bien, seguimos. Ahora en octubre sale un remastered de Ranma. Del Ranma. Hostia, es verdad que ahora va a salir en noviembre, ¿no? En octubre. No, en octubre. ¿Qué opinas? En octubre. Está a punto de caer, ¿eh? El remastered. Buah, yo tengo ganas, de que salga. Tengo ganas de que salga, fuera cachondeos, porque hace poco empecé a volver a ver Ranma, ¿vale? Para volver a enchufarme la bombilla de cómo acabó y todo eso, ¿sabes? Para yo no recuerdo mucho. Yo me acuerdo que tenían poderes que se transformaban en animales. Y bueno, el padre se transformaba en panda, ¿no? El padre se transformaba en panda. No sé, pero eso no era. Sí, pero eso no eran poderes, eso es que se fueron a entrenar un agua, ¿no? Un agua que se beben, ¿no? Algo así. Sí, y el hombre dijo, como os caigáis el agua el agua tiene maldiciones, y con mala suerte de que el padre cayó en el agua del panda, el Raman cayó en el agua de transformarse en la chica, y el otro chico se cayó en el del cerdito. El cerdito este negro tan gracioso. Sí, que el cerdito, bueno, el cerdito mola mucho porque el cerdito, sí, bueno, tiene su rollo. Es muy cabrón, que se ve que el cerdito se aprovecha. Yo diría que el del cerdito, me pasa igual que a ti con la otra frase, el del cerdito es épico. Capilutos, en vez de capítulos, capilutos. Capítulos. No, pero está guapa. Yo creo que puede ser interesante. ¿Qué opinas de la serie de Oliver y Benji? La diferencia entre campeones y supercampeones. Si tuvieras que quedarte con una de las tres dentro de la saga, ¿con cuál?
Con la primera. Claro, con la primera. Yo la primera también. Oliver y Benji, ya cuando fue campeones y supercampeones, a mí ya se me hacía pesado eso del mundial y luego no sé qué. No sé por qué se me hizo muy pesado. Aparte de que ya eran grandes. El doblaje. Si ya cuando eran pequeños, ya se me hacía pasado. El doblaje, Zazu. El doblaje. No era el mismo. No, claro que no, hombre. A ver, si no es lo mismo cuando eres pequeño o cuando eres grande por el hecho de que tienes que cambiar el personaje ya que la voz madura, ¿no? Y también, claro, y también lo que tú has dicho también, que coge a lo mejor al principio como novedad, ¿no? Te impacta mucho y luego es un poco como, no sé. A ver, a mí Campeones tampoco me disgustó, ¿eh? Porque al fin y al cabo tú ves ahí a Benji con el Oliver en el mismo equipo. Bueno, esa es la primera, Campeones es la primera. Sería... Bueno, Supercampeones, perdón. Supercampeones. Supercampeones, cuando van a jugar el Mundial, que son la selección de Japón y todo eso. No me disgustó, porque al fin y al cabo estaban todos en el mismo equipo. Pero se me hacía pesada, no sé, no... Le faltaba la chispa de que cuando eran pequeños, ¿sabes? A ver, hay algún equipo dando por culo y cosas de esas. A ver qué hace nuevo, ¿no? A ver qué hacen nuevo. Era como todo un poco... Quizás era un poco como más repetitivo, ¿no? Porque eran los tiros parecidos. Exacto. Por ejemplo, Callahan Snyder chutaba el tiro de fuego que parecía mucho el tiro del tigre de Marlenders, ¿no? Sí. Luego, de repente, hay algunos personajes que pasan siempre, ¿no? Eso siempre pasa en todas las series, en todos los animes. Yo creo que tendrían que haber evolucionado un poquito más los personajes. Se desfasan mucho. Hay muchos que evolucionan de una manera bestial y hay otros que se quedan como muy antiguos, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que me gustó mucho, ahora te lo voy a hacer un poco de memory. Cuando estamos en la serie de campeones, Bruce Harper, que era el más malo del mundo, consigue, a base de su esfuerzo y entrenamiento, consigue quitarle un balón de gol a Mark Lenders, no sé si te acuerdas, un balón aéreo, y salta consigue ser uno de los mejores defensas, la verdad. Consigue ser un muy buen defensa y al final dices, joder, a base de esfuerzo, es uno que te enseña un poco como diciendo, oye, lucha y lo conseguirás, ¿no? Correcto. Y a mí eso me impactó mucho, me gustó mucho cuando se la logra quitarle el balón a Mark Lenders, ¿no? Era algo que decías, esto no va a ocurrir en la vida, ¿no? No, sí, la verdad es que sí. A ver, los primeros momentos, cuando le pegan toda la cara. A la cara, correcto, sí. Pero es que ella ponía la cara expresamente ahí porque era el único sitio donde podía ponerla. Y cuando falla aquel gol, que capítulo te ríes mucho, ¿no? Que va a despejar y le mete un gol en propia puerta, ¿no? Sí, también. Al portero que era también más malo, el Benji. Alan Crockett. Adam, eso. Alan Crockett. Que era malo, pero malo, ¿eh? Que al final lo ponen a entrenar en la playa y al final mejora el chaval, yo qué sé. Una de dos. Bueno, luego en Supercampeones, luego vuelve a aparecer ya siendo grande y ves como que el portero, bueno, algo hace, ¿sabes? O sea... No, sí, el portero ha mejorado, pero claro, tú piensas que el entrenamiento que le hacen en la playa, yo creo que el chaval ya no se trata de, oye, el esfuerzo que está haciendo, ¿no? Se trata como diciendo, oye, mira, como siga así, o una de dos. O una de dos, o me muero aquí de balonazos que me están dando, o de una insolación, ¿no? Porque estaban en la playa. También hay que decir que... en la playa. En Supercampeones también hay que decir que en verdad estaban los tres mejores porteros, en teoría, que uno era Benji Price, el otro era el Adam, que era el tercero, y luego el del medio estaba el portero del Marlenders, ¿cómo se llamaba este? El Warner. El Warner, ese, que en verdad sí es como te llamabas tú en el FIFA hace años atrás, sí, claro. Yo, de hecho, fui el mejor, acuérdate, fui el mejor en 5 plataformas y con el nombre ese me motivaba, así que es verdad. Me motivé con eso. Segundo portero y para mí era brutal el Warner. A mí me gustaba muchísimo porque pasó de hacer taekwondo o artes marciales a jugar a fútbol. Pues a mí es el que más me gustaba. Me gustaba mucho más que Benjamin Price. Fíjate lo que te digo. Sí. Era como más acrobático, más espectacular y no sé. Luego lo pusieron que también que no mejoraba tanto, ¿no? Al final Benjamin Price mejoró muchísimo y luego él no tanto, ¿no? Y es una cosa que dices, tío, ¿en serio? O sea, no puede ser que un portero sea tan bueno de pequeño, ¿no? Y luego sea tan malo, ¿no? No, tío, no puede. Bueno, pero Benji Price luego también tuvo sus cagadas, ¿eh? Porque Benji Price también era un portero muy bueno de pequeño y luego cuando fue a Supercampeones no valía mucho, Tampoco. O al menos lo hicieron ya expresamente para dejar destacar los otros equipos para que luego ellos pegaran la remontada, que eso también puede ser. No se acaba de entender mucho, ¿no? Porque claro, en cortos periodos de tiempo evolucionan. Por ejemplo, hay un pique entre Ed Warner y Benjamin Price, ¿no? A la que estabas hablando de ello.
de ser el portero de la selección, ¿no? Entonces hay un momento en el cual es el Warner el que le quita el puesto a Benjamin Price, cuidado, y le quita el puesto porque bueno, es mucho mejor, ¿no? Porque Benjamin Price está pegando unas cagadas monumentales. Luego, lo típico y de no siempre. estaba ni lesionado ni nada, Benji, como cuando era pequeño, que incluso lesionado se metía a jugar los partidos y se las paraba como si nada, con el tobillo, el esguince y todo. Sí, pero yo creo que eso tiene... Sí, pero eso tiene una lógica, te la voy a explicar, porque lo vas a entender a la primera, tú y todo el mundo. La historia es muy básica. Cuando son pequeños, no son tiros tan potentes, no son técnicas tan sublimes. Cuando son grandes, todo es magnificent, ¿sabes? Todo es excepcional. Unos tiros alucinantes, unas jugadas espectaculares, no sabes por dónde te va a venir, y eso, quieras que no, yo que he sido portero en la vida real también, desconcierta mucho, ¿no? No es lo mismo decir, oye, mira, van a hacer lo mismo de siempre, se van a acercar, me van a chutar un chute de mierda, oye, pues no me preocupa, ¿no? A que digas, oye, ¿qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? Hostia, ¿y esto? Cuidado, vaya pepinazo, ¿no? Me tiro que forzar aquí y me he levantado viendo pajaritos, cuidado, vaya paradón. ¿Y no podría ser también Stein por el hecho de que, por ejemplo, Oliver y Benji en Campeones era que se basaba de ellos dos y en Supercampeones ya era la selección? ¿Sabes? O sea, que ya no le daban tanta importancia a Oliver y a Benji le daban... Bueno, también que se divide un poco, ¿no? Se divide también un poco, sí que es cierto, sí. Se divide mucho. Le da mucho protagonismo también, es verdad, a Mark Lenders. Sí, porque ahí está, en Supercampeones, Mark Lenders y Julian Ross. Julian Ross, que por cierto, en Latinoamérica, para que todos los que veis, porque, por cierto, un saludo a Latinoamérica, a las comunidades de Argentina y México, que apoyan muchísimo el canal, ¿vale? Tanto este como el de videojuegos. Espectacular. Hola. ¿Vale? Muchas gracias, muchas gracias. Lo dicho, Richard Tex en Latinoamérica era el portero que hablamos como es Ed Warner, ¿no? Y luego está que en japonés es Wakimazu o algo así. No sé, algo así es. Es que en japonés ya es más joven. En japonés, yo lo que no acabo de entender es este cambio de nombres de por ejemplo, yo qué sé, me lo voy a inventar, en japonés Todoroki, en español, bueno, en sudamericano Manuel. En español árbol. No, es verdad. Por ejemplo. No, es verdad, es mejor, yo qué sé. Subasa, ¿no? Y en castellano, por decir algo, que no es así, ¿no? Y luego en castellano, yo qué sé, caja de galletas. Y dices, ¿qué cojones? O sea, es que claro, te vas ahí, en japonés tú vas en español de España, Oliver, y en sudamericano, ¿cómo es? Pues no lo sé, pero tú imagínate el comentarista diciendo, ¡la tiene caja de galletas! ¡Se va hacia la banda! ¡Chute de caja de galletas! Y la para el vaso de leche. Se la comió. Y luego se la comió, ¿eh? Mira, por ejemplo, esto no pasa... Vale, esto es un paréntesis, pero si tú miras Naruto no pasa eso. Naruto se llama Naruto en japonés, se llama Naruto en castellano y se llama Naruto en sudamericano. Y en inglés y en francés y en esto. En Dragon Ball pasa lo mismo. Pasa a ser Son Goku, Kakaroto, y en japonés no se llama ni Son Goku ni Kakaroto. Creo que se llama culo roto. Yo qué sé. ¿Y por qué? Si es tan fácil, si en el libro pone Todoroki, no le cambies el nombre más, ya. Sí, no, nunca lo entiendo. Tampoco nunca lo entenderé. Pero sí que es verdad que en catalán es un nombre, ¿no? Como por ejemplo Muten Roshi, ¿no? En que Muten Roshi es en japonés, si no me equivoco, ¿no? Es tortuga. No, pero en Japón es Muten Roshi. Sí, vale. Pero en sudamericano también. Bueno, en catalán también dicen muchas veces que dicen el Fullet Tortuga, que es el genio tortuga, y el maestro Muten, ¿no? Muchas veces lo decían también. El mestre Mutan, ¿no? El mestre Mutan, el maestro Muten Roshi. A ver, cojones, vamos a ser claros. O el maestro Muten o el genio tortuga. Pero no empieces que si el mestre Muten, que si el mestre Muten, que si Muten Roshi, y luego dice Fullet, y otro dice Fullet Tortuga. Al final, ¿qué quedamos? ¿Cómo se llama el hombre? Pues mira, vamos a llamarle Eustaquio, ¿no? El pervertido, como le llamaba la vulva. Sí, el pervertido, ¿no? Y acabamos antes. Oye, o el que pongan Eustaquio, ¿no? Y es muy así, muy vasco, ¿no? Muy suyo, ¿no? Ya está, oye. Sí. No sé, es algo que yo no he entendido, Perdón por este paréntesis, pero es que ahora me estaba volviendo loca con los nombres. Sí, la verdad que lo de los nombres tiene tela. Vamos a seguir. Y atención, esta tiene chicha, ¿eh? Trampa. ¿Qué opinas de las censuras de los animes?
Las censuras en que lo de esto de la sangre que echan y cosas de estas. En la serie de televisión. Por ejemplo, sí que es verdad que bueno, tú lo sabes, ¿no? Ves un anime, bueno, un manga, mejor dicho, un manga, porque el anime ya sería la serie televisiva, ¿no? Ves el manga y a lo mejor, por decir algo, Dragon Ball, le cortan un brazo a un namekiano, ¿no? Le cortan el brazo, se ve ahí un chorro de sangre, se ve ahí una cosa espectacular, y luego, claro, en la serie no se ve nada. Vale, sí, yo entiendo que lo hacen también un poco como para un poco más para young boys, ¿no? Para chicos jóvenes y que no pueda haber tanta violencia, vale, hasta ahí de acuerdo. Pero, ¿tanta censura? ¿Es necesaria tanta censura? No. Es que yo creo que esto ha cambiado mucho, porque yo recuerdo que cuando nosotros mirábamos Dragon Ball cuando éramos pequeños, en el momento de que le parten, lo que tú dices, el brazo a un namekiano o le pegan la paliza al Son Goku o le atraviesa el láser al pecho al Krillin, el de Freezer, cuando le peta así le sale el agujero o cosas de estas, nosotros veíamos la sangre y todo eso y no había ningún problema. Pero yo creo que esto lo han cambiado porque es que ha cambiado tanto el mundo, tanto en general, que ya creo que las cosas pequeñas, insignificantes, porque al fin y al cabo son dibujos animados, yo creo que la gente lo está malinterpretando todo, ¿sabes? Y sí que es verdad que ha superado ya la violencia que teníamos antes, no es la misma violencia que hay ahora hay el doble de grado de violencia. Pero porque había mucha más inocencia. Había mucha más inocencia. Claro. Nosotros cuando éramos pequeños, no, a raíz de unos dibujos animados, a ti no se te venía a la cabeza de coger un cuchillo y clavárselo a tu padre a ver si sangraba. ¿Sabes lo que te voy a decir? Y ahora, es que ahora está pasando muchas locuras y a lo mejor por eso lo habrán quitado. Desde mi punto de vista, yo creo que es algo que no deberían de haber quitado, porque al fin y al cabo siguen siendo dibujos animados. Pero bueno, pero un momento, yo voy a matizar una cosa, porque no sé si recordarás de que había una persona que le gustaba mucho el anime, le gustaba mucho y le achacaron mucho. Esta fue una noticia que pasó hace mucho, no sé si la vas a recordar en cuanto que te la diga, que una persona tenía una katana y le rebanó la cabeza a los padres, historias de estas, y lo achacaron porque veía muchos videojuegos, porque no, vamos a ver, no, eso es porque el niño estaba colgado y ya está, el niño no estaba bien. La verdad es que sí, Vamos a ver, yo he visto muchas series de... Perdona, deja un momento, Dazu, perdona. Yo he visto muchas series de violencia y tal, y a mí nunca se me ha pasado por la cabeza, y he sido jugador, y soy jugador de videojuegos, y he visto cosas bestiales en los videojuegos, y en las series de anime igual, y en los dibujos igual. A mí nunca me ha pasado por la cabeza tampoco de clavar. Nunca se me ha pasado por la cabeza eso. Pues entonces, a mí lo que me da rabia es que asocian a una persona que no está bien mentalmente, pero la asocian y me da rabia, ¿no? A mí esa noticia me dio mucha rabia porque te dejan como diciendo, oye, vamos a intentar prohibir esto porque mira lo que pasa. Cuidado. No, amigo, no. Lo siento mucho por lo que voy a decir, pero yo creo que es porque hoy en día la educación que le están dando los padres de hoy en día a los hijos, no digo los hijos nosotros, los hijos que están viniendo ahora, yo creo que les faltan datos, por decirlo así, para que sepan diferenciar de cuando estás en un videojuego, desde cuando estás en un anime o cuando estás en la vida real, ¿vale? Y te lo voy a explicar así por encima porque a mí me pasó algo parecido con el hijo de mi pareja, ¿vale? El hijo de mi pareja le gustaba mucho Mario Bros. Y le sigue gustando mucho Mario Bros, ¿vale? Y él se pensaba que esta vida era como un videojuego, se pensaba que si se iba a morir iba a resucitar igual que Mario. Y nosotras nos paramos a sentarnos y le explicamos que era un videojuego, que en la vida real si tú te mueres, catapum, pim, pum, ¿sabes? Y yo creo que son los datos que le falta involucrar los padres a los niños, ¿sabes? Es igual que ese niño que jugaba al Call of Duty no sé cuántas horas y se presentó al colegio con una metralleta y se cargó ahí todo el mundo porque le hacían bullying y cosas de estas. Entonces yo creo que... Sí, pero tú crees que realmente... Pero vamos a ver lo del Call of Duty. ¿Tú crees que realmente ese niño fue por el Call of Duty o fue por el moving que le hacía? Yo creo que fue por el tema de bullying, que acabó petando y cogió el de esto y bueno, para intentar tapar las cosas que hacen mal los adultos, ¿vale? Porque cuando ya es tema de bullying, aquí tienen que entrar los adultos a solucionar los problemas. Correcto. Entonces, para tapar eso, dijeron, que como el niño era muy viciado al Call of Duty, porque sí que es verdad que el niño jugaba muchísimo al Call of Duty, pues ya pusieron esa excusa y no tiene nada. A lo mejor el niño jugaba a Call of Duty porque su vida de amistades, con perdón de la palabra, era una mierda. Entonces, el niño el niño se refugiaba, pues a algo que le gustaba. Claro.
claro. Pero eso lo hemos hecho todos. Entonces, pero es que hoy en día, cuando hacemos fallos los adultos, en vez de dar la cara y responder como tiene que ser en tema de bullying, en tema de esto, intentamos culpar a ciertas cosas que no es así. Y es lo que suele pasar. Entonces la censura es, lo vamos a quitar, vaya a ser que pase algo, ¿sabes? Y entonces tal, ¿sabes? Pero no, yo creo que es un error. Quitar ahí como tú le pegas un puñetazo en la nariz y se le sale sangre. Tú eso lo tienes que poner, porque si yo cojo y le pego un puñetazo en la nariz a un niño o a una niña, le va a salir sangre. Es que lo tienes que poner. Si cortan un brazo, tú tienes que poner que sale sangre, ¿sabes? Para que los niños diferencien de que si pegan o de esto van a hacer daño. Yo creo que si quitan las censuras son más motivos de que puedan pegar y eso dirán, no sale sangre, no sale nada, entonces yo puedo pegar. Esa es mi manera de pensar, ¿eh? Yo diferenciaba cuando era pequeña, wow, color rojo, sangre, hostia, esto hace daño. Pero si yo estoy viendo una paliza y veo que no sale sangre, no sale nada, pues, ¿sabes? Entonces, no hace daño. Al menos es lo que yo pensaba de pequeña. Yo no sé cómo pensarías tú, pero yo de pequeña veía, hostia, rojo, sangre, esto, tal, pues esto hace daño. Yo creo que yo ni pensaba, ¿eh? Era tan imbécil. No, coño, pero si tú ves ahí sangre, bueno, no me gusta el tomate. O sea, tú ves ahí un dibujo animado de que clavan un cuchillo en un pecho y sale sangre, tú dices, hostia, esto es dolor, ¿no? O sea, el tomate, no me gusta el tomate, no me gusta. Pero tú lo asocias con la muerte, hostia, lo está matando, ¿no? Hombre, sí, claro. A ver, vale, pues si tú ahora ves un dibujo animado. Yo era imbécil. Y quizás sigo siéndolo, ¿no? Ahora que lo estoy pensando. Que no, no tanto, ya no tanto como cuando era pequeño, ¿eh? Ya no tanto, no ese nivel tan estratosférico, pero sí que es verdad que de pequeños, es lo que hablamos, contra más antiguo, claro, más inocencia, cuidado. ¿Y la inocencia qué te hace? Claro, la inocencia ¿qué te hace? La inocencia te hace volverte imbécil. Porque claro. Mira, tú coges un niño, vamos a hacer un experimento, ¿vale? Un experimento social. Tú coges un niño antiguo y coges un niño de ahora, ¿vale? Con la misma edad, ¿eh? Y que ha visto, bueno, los dibujos básicos y las cosas básicas hasta esa edad. Yo lo siento mucho, te voy a cortar ya del tirón, pero los niños de hoy en día son todos tontos. A mí no, pero no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de la inocencia. No, pero te estoy hablando de la inocencia, ¿vale? Ese niño de antaño es inocente. La inocencia hace que sea imbécil en comparación, cuidado, en comparación con el niño de ahora, actual. Es que los niños de antes... Porque el niño de ahora no tiene 5 años, ya tiene 16. O sea, porque está en evolución constante. Es a donde quiero llegar yo. Un niño antiguo, o sea, tú y yo de pequeños, le damos 20 patadas a los niños de hoy en día. Te digo el porqué. Nosotros cuando éramos pequeños teníamos lo que era la imaginación, el poder mejor del mundo. Y los niños de hoy en día no saben imaginar, o tú los dejas solos sin tablet y sin nada, y le dices, venga, ve a jugar, imagina algo. Se aburren. No, el problema es que se aburren con todo. O sea, no tienen imaginación. Y yo con un corcho de una botella te podía hacer, virguerías. Y yo le doy un corcho a mi hijo y te dice que lo tira a la basura, que con eso no puede jugar. Porque necesita su consola, su tablet, su lo que sea, ¿sabes? Es que a mí, de hecho, me pasa todavía. O sea, mi mujer me dice a veces, oye, te entretienes con nada, tío. Digo, pues claro. Es que sí. Pero es que tengo una imaginación. Claro, tienes una imaginación tan grande que te pones a pensar y dices, pero bueno, cuidado que tampoco son buenos los extremos, ¿no? Porque muchas veces estás ahí que crees que han pasado 5 minutos y han pasado 55 minutos. ¿Sabes el problema que hay? Que nosotros cuando éramos pequeños sabíamos en qué día vivíamos. ¿Vale? ¿Sí? Pues yo no. Joder, a mí no me jodas, ¿eh? Y hoy en día los niños con tantas tecnologías y tanta mierda, tú le preguntas a qué día estamos, si el lunes, martes, miércoles, no te sabe responder. Es que no te sabe responder. Y aparte de que la educación del colegio ha bajado muchísimo. Bueno, pero cuidado que la noción del tiempo, no estoy ahí 100% contigo, porque la noción del tiempo yo personalmente tengo un problema. O sea, no soy la persona más idónea para responderte a esto, ¿no? Pero yo tengo un problema con la noción del tiempo, y tú lo sabes, que a lo mejor, que te lo he comentado más de una vez. Pero porque nosotros tenemos 20.000 cosas que hacer, Stein, es diferente. Entre que trabajamos esto y lo otro, no sabemos en qué día vivimos. Pero que un niño pequeño de 9 años, 10, 11, 7, no sepa en qué día está. Venga, hombre, que no tiene nada que hacer nada más que ir al colegio y ver la tele. No, es que no sé, ¿sabes? Bueno, y pintarte el lavabo si te despistas y las paredes. Bueno, sí.
O la pared. Eso es importante también, ¿eh? Eso es importante, ¿eh? Que haga sus primeros pinitos pintando y que tengas que ser tú la que digas, ¿qué estás haciendo, eh? Claro, yo el día de mañana, si tengo mi futuro hijo, yo le voy a poner los animes que miraba de pequeña. ¡Fuera! Esos son los antiguos. Son los que te enseñaban. Igual que Disney, las películas de Disney, a mí no me jodas, también son las que te enseñaban la vida. O sea, el Rey León. De Disney y Marvel ya hablaremos si quieres en un futuro, ¿vale? Porque eso es para dar de comer aparte. Yo entiendo que ahora están como obligados, es lo único que te voy a decir, y no quiero que entremos en profundizar esto. No, ya entraremos si quieres, si te apetece, ya hablaremos para otra ocasión, ¿vale? Pero el tema de, bueno, tengo que meter a una persona de raza negra, tengo que meter a una persona de raza china, tengo que meter, cuidado, que esto, aunque sea, tengo que meter una persona homosexual, tengo que meter, pero por cojones, hablando mal por cojones, o sea, hablamos obligado, tengo que meter una persona homosexual, tengo que meter una persona que le guste el mismo sexo, o sea, el mismo género de sexo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser obligado? No tiene por qué. O sea, si Superman no es de raza negra, no puedes poner a Superman de raza negra. Por decir algo, ¿eh? Sí, vale, ya sé, supongo que irás por el tema de la sirenita, pero bueno, que sí, que yo estoy de acuerdo. Por todo en general, pero fíjate que en la mayoría de series no tiene sentido. Hay algunas series que no es necesario meter un personaje gay, no es necesario meter un personaje o una chica lesbiana, no es necesario, pero no por nada, escúchame, que yo no estoy, sabes que yo estoy a favor, no tienes nada en contra, para nada, pero que no es necesario, es decir, es una serie que no es necesario meter a esos personajes. No, pero porque, a ver, no es necesario porque depende de qué serie, cuando tú la lees en un libro de esto ya te explican cómo es esa persona, tú no puedes cambiar hacerlo. No, pero el problema que hay, Zazu, en todo esto, y ahora me vas a, y tú seguramente, como tú eres de no sé si dice género LGTB o algo así. Sí. Bueno, ¿se dice así, género LGTB? ¿Se dice así o cómo? Sí, o no, LGTB. Tiene un nombre. Pero tiene un nombre, no, pero me refiero el colectivo, perdón, el colectivo. El colectivo LGTBI. Vale, el colectivo, tú eres del colectivo, ¿vale? Entonces, la historia es que tú puedes tener tus pensamientos, tú puedes tener tu ideología, tú puedes tener tal, pero es que lo quieren poner, a mí lo que me da rabia, ¿no? Que lo quieren poner como si fuera una enfermedad y que lo quieren... Como obligado, No, cuidado. Lo quieren poner muchas veces como para que la sociedad lo vea normal porque está considerado para muchos como una enfermedad mental de que tienen algunas personas. Cuidado, ¿qué cojones? No, que sí. Eso lo quieren hacer para que sigamos chapados a la antigua. Pero por eso mismo te digo, que a ver si me comprendes, que igual me he explicado mal. Lo quieren hacer como si fuera para que la gente entienda que es algo hoy en día normal, pero que normal ha sido siempre, ¿qué cojones? Que no es nada anormal. Es que ese es el problema. Lo que pasa es que antiguamente estaba más escondido y ahora pues somos más liberales, todo en general. Pero a raíz de ahí, de acuerdo, pero es que a ti te puede gustar, yo qué sé, ahí me puede gustar una chica, me puede gustar un chico, me puede gustar la persona, ¿no? Claro. Es que no lo entiendo, esa manera de hacerle ver al público de, oye, mira, esto es normal y esto no, pero vamos a metérselo así como que es algo normal. ¿Y qué vamos a hacer para ello? Pues venga, vamos a sacar series y películas donde vamos a meter esto a mansalva. No. Sí. No, ¿ves? Ahí es donde yo voy. No es necesario hacer eso como si fuera algo normal. Eso ya depende de la educación que le des tú a tu futuro hijo o a futura hija, ¿sabes? Y ya pero está. Es que ya la misma sociedad, pero es que los chavales de la generación Z ya lo están viendo el día a día, que eso es normal. No te creas, No te creas, No, porque hace poco mi hijastro, tuvo un conflicto en el colegio de que le llamaban maricón, ¿sabes? Y entonces la madre fue a hablar, o sea, mi pareja fue a hablar al colegio de por qué esto, ¿sabes? Y le contestaron que una de las tres personas que decía esto era porque tenía dos madres en vez de una madre y un padre, ¿sabes? Cuando mi hijo tiene su madre y tiene su padre. Lo que pasa es que hay otra madre involucrada. No hay nada más, ¿sabes? Entonces se lo explicaron y eso qué pasa, que los niños de hoy en día, en verdad los padres evitan esa conversación. Si tú le explicas, igual que nuestro hijo está explicado en todo esto, él lo ve normal. Dos mamás, dos papás, una mamá, un papá, lo ve normal porque le hemos explicado, le hemos dicho, tú puedes querer a lo que quieras, puedes estudiar la religión que te dé la gana, pero si tienes una buena conducta de educación, una buena explicación de cada cosa,
no llegan a esos extremos. O sea, que no te equivoques, Stein, porque los niños de hoy en día no tienen la educación necesaria, porque no se lo explican, porque si no, a pleno día de hoy en día, los niños que están naciendo y saliendo del colegio tendrían que saber que es liberal. Mira, tendrían que saber. Hacemos una cosa. Si quieres y te apetece, ya hablaremos un día de todo esto. Sí, tranquilo. Lo que hemos hablado hoy de anime, ¿no? ¿Eh? Que se va a hacer tarde al final y luego ya verás tú. No, tranquila. No, básicamente porque nos vamos a ir un poco de contexto, ¿no? Por eso te decía que está muy bien, ¿vale? Pero yo no quería que nos extendamos tanto porque como lo vamos a salir de contexto, hoy estamos hablando de anime y si te apetece, yo ya te digo, sabes que aquí... No sé, yo hablo de todo. De todo hablo. Hablamos de todo, pero bueno, que estaría bien, ¿vale? Tú ya sabes que cualquier tema que te interese o lo que sea o creas que puede interesar, oye, además tú que lo estás viviendo, pues oye, está bien porque habrá mucha gente que lo vea desde otro punto de vista una vez pase por tu palabra, ¿no? A ver, última cosa que quería comentarte. Vámonos. Volvemos al anime. Volvemos al anime. Para atrás. Es que eso no sé si lo voy a poder poner con efectos especiales, por lo cual te lo hago yo, a lo antiguo. Vamos al retroceso. ¿Cuál es el mejor doblaje que has visto en una serie de anime y en qué idioma? Esta yo creo que te la pongo fácil, ¿eh? Para ti, para mí es fácil. A ver. Para mí. Serie e idioma, ¿eh? Para mí, tengo dos. Dragon Ball en catalán, para mí es la mejor serie con el mejor doblaje. Esa es una. Y la segunda, Naruto en japonés. ¡Pum! Fuera. Tal cual, ¿no? ¡Pam! Tal cual. ¡Pum! Primeramente porque, a ver, Dragon Ball en catalán es básicamente la serie con la que me he criado yo y la he visto ya desde pequeñita y verla en otro idioma se me hace súper raro. Entonces, aparte de que los ataques, Bim Bang Attack y Jamejameja y cosas de estas quedan como mal, ¿no? Lo ves y dices, ¿qué mierda es esto, no? Y luego tú lo escuchas, por ejemplo, en otro idioma y dices, hostia, en serio no le pegas, ¿sabes? Y Naruto, simplemente japonés me gusta más también por el tema de ataques, ¿eh? O sea, cuando hace el Rasengan, cuando hace, por ejemplo, el Chidori, el Sasuke... Sí, que el Rasengan es ¡Rasengan! ¿No? Lo dice súper rápido así, ¿no? Y mola mucho. Claro. Y en castellano y en latinoamericano lo que es el tema de los ataques y eso le cambian los nombres. Entonces ya no me gusta, ¿sabes? Sí, que a lo mejor dicen, un Rasengan, por decir algo, me lo estoy inventando, ¡gran bola de fuego que va hacia tu cuerpo! ¿No? Y dices, ¿pero qué mierda es esto, no? Es la gran bola de fuego de Sasuke. Sí, bueno, es de Sasuke, es verdad. Es verdad. Sí. Que en realidad, no me acuerdo cómo se llama el ataque en japonés. El de la gran bola de fuego. El gran bola... Hostia, me has matado, Espérate. Me acuerdo que está el Shidori. Sí. ¿Vale? Amaterasu, que es el Amaterasu, es el ataque que hace Sasuke, que son como las llamas negras, ¿no? El fuego negro, ¿no? El fuego oscuro que te quema y que te hierve, ¿no? Me estás matando, voy a tener que coger el libro para ver. No, pero el Amaterasu molaba, tía, cuando dice Amaterasu, Cuando dice Itachi Uchiha, que dice Amaterasu, mola mucho el Amaterasu. Pero el Amaterasu, claro, ya cuando uno de mis ataques preferidos, Uno de mis ataques preferidos. Pero yo te digo una cosa, A mí me gusta más cuando lo dice Itachi que cuando lo dice Sasuke. Sí, pero porque mola mucho la voz de Itachi. Dice Amaterasu, El combate entre Itachi y Sasuke. Hostia, se nos ha olvidado. Decíamos el combate entre Gaara y Rock Lee. Y cuidado con el combate de Itachi contra Sasuke Uchiha, Qué guapo también, Sí, es que hay muchos combates muy y el de guapos. Pain también, el Pain contra Naruto también es épico. El de Pain contra Naruto es guapísimo también, Bueno, el de Jiraiya también contra Pain. El Jiraiya contra Pain también, El del Gai contra Madara también está muy chetado ese combate. Sí, ese combate es muy guapo también. Ese también. Es que hay muchos combates muy guapos, muchos. La verdad que sí. Luego también la muerte de Neji Yuga, ¿no? La muerte de Neji Yuga. Yo creo que esa muerte no tenía que haber sido una muerte. No tiene sentido. Yo creo que era un personaje que no tenían que haberlo eliminado. No. Lo que pasa es que, claro, como era muy... Yo creo que le querían dar mucho más protagonismo a... ¿Cómo se llama? La mujer de Naruto, que no me acuerdo. Hinata. Hinata Yuga.
pues querían darle más protagonismo a ella y estando Neji no podían. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces dijeron, venga, va, ¿qué hacemos? Pues nos quitamos de encima a Neji y nos quedamos con Yuga. Pero igualmente el protagonismo... Hinata, perdón, con Yuga nos quedamos Pero siempre. igualmente, sinceramente, es una muerte estúpida, porque el protagonismo de Neji ya lo ha tenido, ¿sabes? Porque en la parte donde ya murió, Hinata ya se enfrentó con Pain, ya hizo todo lo que tenía que hacer, ya despertó el ataque este de los leones, los puños de... Hostia, ¿cómo se llamaba? Puños de... Bueno, ya explotó, ¿sabes? O sea, y Neji no tenía que morir ahí, es que... Sí, es un poco absurdo. No, es un poco absurdo. Bueno, es un poco absurdo. Si tú me lo dices que es para darle protagonismo a Hinata, eso significa que Hinata tendría que haber hecho algo más. Sí, pero mejorar su personaje en evolución, correcto. Sí, pero es que ya lo hizo. Bueno, y estaba pero igual, bueno, pero ¿qué pasa? Que Hinata, tú me dices que Boruto y la chica, la Temari, ¿no? Bueno, Temari no, Temari la de los abanicos, me he confundido. Temari es la de la arena. Sarada. ¿Eh? En Boruto, dices. En Boruto, la chica, la hermana de Boruto. Ah, Himawari. Himawari, que son tan parecidos. Himawari, Temari, Madari y Mandarina. Sí. En castellano sería Mandarina. Bueno, Himawari es la hermana de Chinchan también, o sea. Bueno, pues igual, sí, que los copian todos. Y seguro que en castellano lo miras y es, yo qué sé, chicle de menta, ¿no? Y dices, no entiendo nada. Pues nada, lo mastico y a ver qué pasa, ¿no? Pues la Himawari esta, claro, sí. Si tiene el poder del ojo blanco, es lo que hablamos, ¿no? La madre consigue un poder hasta ahí y la hija va mucho más allá, ¿no? Dice, pues, no entiendo nada. No, pero la madre también evoluciona a diferentes poderes, ¿eh? Sí, pero la hija en principio es mucho más poderosa, ¿no? Bueno, tú piensas que sí, bueno, Himawari solamente en la fase de Boruto solamente despierta los ojos, no tiene nada más, pero piensa que Hinata es los ojos, 64 signos, igual que Neji, ¿sabes? Hinata no tiene la rotación, Neji tenía la rotación, acuérdate de eso. Pero la rotación que era defensiva, la rotación era defensiva. Sí, pero Hinata no la tiene. Pero Hinata luego despertó los puños de león, que ahora mismo no me acuerdo del ataque cómo se llamaba. Que eso Neji no lo tenía. No. Claro, es que es eso. Y luego tenía otro ataque, lo de los 64 signos de Hinata. Luego el chakra que lo ponían tanto Neji como ella, que yo creo que más ella que Neji, ¿no? Que lo salían eran como un chakra que salía que era como punzante y cortante, ¿no? Eso era ella, ¿eh? Eso Neji era ella. En Neji creo que no. Eso era con los 64 signos, Neji hacía que tocaba los puntos. Pero Hinata, aparte de tocar los puntos, tenía como una especie de chakra de hilo que hacía que cortase, ¿sabes? Entonces era ella. No, sí, es que yo por eso digo que era una muerte estúpida, porque cada uno era una cosa diferente. Uno era defensivo y la otra, pues... No sé. Es que para mí, en ese aspecto, Hinata también era la shinobi más fuerte, por decirlo así, porque Sakura tampoco era lo que era. Para mí Sakura fue la mejor médico, ¿sabes? Médico fuerte igual que Tsunade, ¿sabes? Pero no. Bueno, en tema de ojo con las hostias que pegaba Tsunade y las hostias que pegaba Sakura, ¿no? Pasa que sí, Sakura, pero luego, al fin y al cabo no deja de ser una copia de Tsunade, ¿no? Una copia. Sí, por el chakra que contenía, hacía que pudiese pegar bastante fuerte, sí. Pero yo me meto una pelea. Yo de los Sanin me quedaba con... Sí. Me quedo de los tres, me quedo con Jiraiya de calle, por el personaje que es. Y luego, Orochimaru también era muy especial, ¿no? Luego Tsunade es lo que hablamos, ¿no? Es un personaje ya como, bueno, es lo que hablamos, ¿no? Como una healer, ¿no? Como una curandera. Es como ya no es tan sana. La suerte de Tsunade era que aparte de ser médica, también tenía el poder de pelear, ¿sabes? Y eso hacía mucho porque los médicos ninjas solamente eran médicos y ella fue más allá para poder ayudar a Jiraiya y a Orochimaru, ¿sabes lo que te decía? Sí. Que eso es lo que ha hecho Sakura. Con el rombo que le sale en la cabeza. Claro. Es un rombo, ¿no? Sí, es un rombo que luego cuando despierta el chakra que está acumulando es una máscara esta rara, ¿sabes? Y esa máscara es como un poder de sabio, por decirlo así, también. Que lo que hace es recuperarse recuperarse ella físicamente. Sí, bueno, ¿sabes? por eso llamaban los tres sabios, porque los tres tenían una transformación. Orochimaru en serpiente, Jiraiya en mono. Espera, que se ha abierto la puerta. Un momento. Que el gato me sabe abrir las puertas del cabrón. No, ya vamos a acabar. Dile que se espere un poco, ¿vale? Que ahora lo sacas a hacer lo que sea. No, si es al contrario, que entra. Vale.
Pues eso, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Jiraiya tenía el poder del mono, Orochimaru, si no me equivoco, de la serpiente, y Sakura, pues... No, Jiraiya era el poder del sabio. Bueno, sabio pero el sabio, sí, pero cuidado. El ermitaño. Ah, es verdad, el del mono era el del maestro Hokage, el primero. No, el tercero. No, el tercer maestro. Joder, me lío un montón. Es verdad, el tercero, que tiene el poder de la invocación. Que en verdad es el canon, el que le utiliza las dos manos a Orochimaru, es verdad. Sí. Es verdad. Bueno, con pues nada. Con el jutsu ese prohibido de la parca. Jutsu prohibido, la parca. Sí. Y lo aparcó bien, ¿eh? Lo aparcó bien porque lo dejó sin brazos. Lo aparcó una temporada casi lo aparcó. Sí, lo aparcó bastante bien, ¿eh? Dejó los brazos ahí, que me recordó a mí cuando venía de trabajar, ¿no? Que no podía coger nada más ya. Y digo, estoy hecho polvo, ya no puedo. Ni que me dice mi mujer, dame un abrazo. Digo, si no puedo, me duelen los brazos. Espera que te lo hago así. Yo quería, pero decía, es que no hagas eso, pareces imbécil. Digo, bueno, ¿qué quieres que haga? Pues entonces abrázame tú, ¿no? Me duelen mucho los brazos. Mi amor, me duelen mucho los brazos. Pues nada, Zazu, espero que lo hayas pasado súper bien. Como siempre. ¿Vale? Y volveremos a hacer algo más, ¿vale? Si te apetece, ya sabes que esta es tu casa y sabes que siempre eres y serás invitada. Pues muchísimas gracias por todo y nada, que me lo he pasado genial en esta entrevista. Lo voy a dejar entre comillas porque ha sido un poquito de todo. Y me llevo una bonita experiencia como cada vez que hago cositas contigo. Muchas a ver gracias, si nos vemos muchas gracias. pronto. Esa es la idea, ¿no? Que vosotros os lo paséis bien y luego, pues nuestro público, que sois vosotros, pues lo paséis súper bien con nosotros. Y bueno, este es el Stein Channel número 3, amigos. Hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao, chao.